Desguaces Sedescar. Recogemos y tramitamos la baja de su vehículo o maquinaria en cualquier punto de Extremadura. Desguaces Sedescar. Máxima tasación de vehículo garantizada. Desguaces Sedescar. También vendemos piezas usadas. Envío a toda España. Desguaces Sedescar. 927 310003 y 637 715 631. En Peluquería Carmen aplicamos las últimas técnicas para un mejor cuidado del cabello en tintes y decoloraciones, moldeadores, mechas con plata, mechas con gorro, desrizados. Te ofrecemos también manicura normal de gel y permanente y pedicura, así como maquillajes y limpiezas faciales. En Peluquería Carmen somos especialistas en peinados de novia, cera, fotodepilación y láser para hombre y mujer. Pídenos cita en el teléfono 927 32 14 26. Peluquería y Estética Carmen, calle Afueras 21, Trujillo. En Leclerc Trujillo, en la avenida de Extremadura, siempre los más baratos y con el ahorro asegurado. Si encuentras el mismo producto más barato en otro establecimiento, en Leclerc Trujillo le abonan el doble de la diferencia. Un compromiso de Leclerc Trujillo. Somos los más baratos en la avenida de Extremadura 15 de Trujillo. Porque saber conducir es muy importante, en Autoescuela Herrero te enseñamos con el material más actual y con un profesorado con experiencia demostrada. Infórmate, porque ahora impartimos cursos CAP de reciclaje, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, totalmente subvencionados, dirigidos a trabajadores o autónomos. Fechas de impartición 5, 6, 12 y 13 de octubre y 26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre. Teléfono de información 619 83 60 38. Autoescuela Herrero, calle Tenerías 6, Trujillo. Hola, muy buenos días, bienvenidos como siempre a nuestra tertulia de los miércoles, que hay que decir, por eso de la desactualización algunas veces, que la grabamos los martes. Y por eso a lo mejor no tocamos temas que hayan surgido puntualmente. La semana pasada queríamos hacernos la promesa y la hemos cumplido de que intentaríamos que estuviera con nosotros Kim Paredes. Pues está con nosotros para aclararnos algunas cuestiones que tenemos así un poco en nebulosa. Lo primero, por supuesto, darle a él la bienvenida y agradecerle muchísimo que nos acompañe hoy en la tertulia. Bienvenido, Kim. Muchas gracias, Consuelo. Buenos días. Un placer, días, desde luego. Y un placer para mí estar compartir este ratito con vosotros. Espero que no tengas que tomarte un ibuprofeno al final o algo así. Yo el otro día casi salí, madre mía. Yo creo que tengo aquí... con el IBI y la IVA. Sí, pero se convierte esta vez un poco en una jaula de grillos. Esperemos que no sea el caso. Isra, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos. Bueno, José Manuel, buenos bienvenido días. También. Adolfo, bienvenido. Salud. Y a los que nos faltan hoy, pues esperarles la próxima semana, no nos queda otra. Bueno, antes de quizá empezar por esos temas económicos que queremos que Kim nos aclare, ¿queréis comentar algo? No sé, si queréis, si no, de la superactualidad que ha sido la muerte del presidente Suárez. Que no comentamos, porque vaya fin de semana. Vaya tela, ha venido cargadito. Está todo dicho, si queréis hacer algún apunte. Yo creo que no fue penalti, Lo de Sergio Ramos no fue penalti. Hablamos de la primera de la semana, también, no fue penalti. Yo fíjate que vi la primera parte, la segunda ya no la vi. Yo fuiste muy fuerte. Yo no creo que sí fue penalti. La segunda parte no. El segundo penalti pudo ser. Yo al Madrid no se lo pitaría, pero el primero no. Bueno, creemos que el primero pudo ser y el segundo hay un buen lío. Y es una injusticia dejar a un equipo con un jugador menos. Y más que... Ya acabo la broma enseguida. Más injusticia todavía me pareció la expulsión del jugador del Betis. Que el pobre iba por ahí por mitad del campo, le tocó la pelota en la mano y ya a la calle usted, y deja un equipo que está a punto de irse a segunda división con 10 jugadores frente al Atlético de Madrid toda la segunda parte, porque al pobre le echó a la pelota en la mano en mitad del campo. Pobrecito, me parece una animalada y me parece un pasarse de los pequeños. Bueno, en el caso del Betis, no en el caso del cosas del fútbol. Bueno, y el otro tema, porque tú, como siempre has dicho, que tú solo tenías un jefe y era Adolfo Suárez. Como mi padre. Efectivamente. Pues un poco huérfano, la verdad. Pero huérfano casi en el sentido literal de la palabra. Huérfano estamos todos. Todos. Uno más que otro. Hombre, a la prueba me remito. Si ahora todos somos suaristas, pero la última vez no, llega el ayuntamiento Antonio Plaza y yo. Hemos perdido un referente.
Adolfo, Claro. es un referente no solo político, sino humano. Un referente es alguien que se pone en medio de la Plaza de Toro y la gente lo sigue. Adolfo Suárez no puede ser un referente porque nadie le hacía caso en los últimos años. Pero luego Pero es un referente de los primeros. el reconocimiento viene después. Yo creo que hay que saber hacer hay que saber valorar lo que hizo y hay que saber hacer lo que él hizo, las dos cosas. Y gratitud. Pero es que yo, fíjate, necesario. tengo una anécdota con Suárez muy curiosa, ¿no? Y es que mi padre tenía un buen amigo, digo tenía porque ya los dos han fallecido. El amigo se llamaba Guillermo Valles Justa. Guillermo Valles era de la familia de los Valles de Guillermo también, era primo, tío de Guillermo. Era un señor del País Vasco, de Vitoria, y fue uno de los fundadores de la UCD, junto con otro señor que se llamaba Jesús María Viana, Chus Viana, para los amigos. Exacto. Pues Chus Viana, Guillermo Valles, Adolfo Suárez. Bueno, pues toda esta gente fueron quien montaron la UCD, ¿no? Y mi padre... Bueno, perdón, quizás el CDS va bien que la UCD. Perdón, el CDS. El CDS. Eso vino después, claro. Chus Viana estaba en la UCD. Venían todos de allí, pero Chus Viana cuando salió, el poco tiempo que estuvo en el mundo desde que empezó la historia esta, fue en el CDS, fue secretario general del CDS en los primeros tiempos. Mi padre llevaba la gestión de una de las fincas que tenía Guillermo Valles aquí en Trujillo, en la carretera de Plasencia, de Burdallo. Sí, señor. Y en Burdallo hubo una reunión de estos tres personajes, más algunos más. De alto copete. Y yo recuerdo de niño, muy de niño, haber estado allí y haberles visto, haberlos saludado. Yo no tenía ni idea de la trascendencia que luego después eso tuvo, ¿no? Pero en las cercanías de Trujillo se fraguaron muchas cosas de la UCD y del CDS de esa época, ¿no? Curioso. Y Adolfo Suárez visitó Trujillo 2 veces, ¿no? Dio 2 mítines en Trujillo, ¿no? Sí, yo estuve en uno. Uno fue en el Cine Rugal. Efectivamente. Con un señor que se llamaba Rosco o algo así por el estilo de Plasencia. Juan Rosco. Juan Rosco. Sí, Y que Antonio fue alcalde Plaza. de Plasencia. De Montánchez, perdón. Y la verdad es que es muy fácil decirlo ahora y además lo ha dicho todo el mundo, pero tenía un magnetismo especial, o yo estaba muy enamorado de los políticos. No, tenía un magnetismo especial. Al entrar en el Cine Rural le di la mano y me parecía como, yo qué sé, una cosa maravillosa. Este señor que sale en la tele, está aquí en carne mortal. La gente joven que ve esas imágenes ahora, esas cosas no me pasan ahora con los no se lo creen, dice, y estos son políticos y ese hombre que es. Entonces dice la gente joven, eso parece un actor de cine. En mi cabeza resuenan las palabras de mi madre cuando éramos chicos, que siempre decían: no me extraña que este señor gane elecciones, porque además de hablar bien, es que es guapo. Es que tu madre tenía toda la... Y la mía también lo decía, pero el devoto era mi padre. Eso, es que cautivó a los españoles. Claro, mi madre también decía que Julio Anguita hablaba muy bien, y es verdad que Julio Anguita que se habla bien. Y además tenía una mirada. Pero mi madre era de Felipe. Una mirada de moro, ¿no? Estamos hablando de a mí me gusta de Califa. Del Califa. Sí, del Califa. De cara de moro. De todas formas, yo creo que la historia pondrá poco a poco en su sitio a Adolfo Suárez, y hay que ponerlo, ¿no? A mí me daba pena. Yo creo que ya tiene su puesto. Los comentarios, hace poco han hecho en la televisión los típicos preguntitas que van por la calle: ¿quién es Adolfo Suárez? Y uno decía: ¿piensa que es de la Vodkiss o es de...? Bueno, claro, eso, la generación joven, porque es normal. Como hace 10 o 15 años que desapareció de la vida de todo el mundo, porque ha estado con su enfermedad. Qué gente que vive en su mundo. Y entonces pues ya ni se hablaba de él nunca. Pero yo creo que el tiempo le pondrá en su sitio y sabremos entonces la dimensión que tenía lo que hizo, ¿no? Y los que nacimos en los 60, pues recordaremos lo bonito que es vivir en libertad gracias Hombre, yo creo que gracias a este señor, ¿no? 30.000 personas desfilando delante de un féretro. Son pocas, ciertamente, pero bueno. Pero bueno, 30.000 personas. Hombre, el tiempo del glorioso caudillo fue más de 1 millón. Es que ayer por eso cuando tú ayer revivía en su lugar más de 1 millón, perdón, de ese más de 1 millón pasaron por delante de Franco. Sí. Al cabo de 4 o 6 años estaban votando socialistas y estaban votando en contra, o sea que yo no sé, yo me da impresión de que la historia, esto ha pasado, y no creo que la gente se acuerde mucho de Adolfo Suárez en los próximos años. Pero yo te aseguro, Adolfo, que en las facultades de economía se estudiarán los pactos de la Moncloa como referentes de cómo atajar una crisis económica gravísima. Se estudiarán la transición política, se estudiará la legalización del Partido Comunista. ¿Qué visión de la transición se verá? Porque es que ahora mismo, el mismo sábado, en la tal manifestación de Madrid, una de las cosas contra la que se tiraba con bala era contra la transición. A mí me hacía mucha gracia aquella, creo que era... Bueno, no sé quién era. Pero se decían muchas cosas aparte de eso. Del Marinaleda, el otro, ¿no? Bueno, una constitución que se hizo en contra del pueblo y no sé qué historias y sin tener... No, yo puedo entender, a ver, no comparto mucho de los postulados de Diego o de
José Manuel Sánchez Gordillo, ¿no? Pero yo sí creo que a la transición hay que darle todavía una vueltecita de tuerca. Creo que era necesario lo que se hizo, pero ahora, y nos faltan líderes como Adolfo Suárez. Se quedó a medias, falta ¿no? gente que sea capaz de hacer lo que él hizo. Por eso yo decía antes, off the record decía, que si la enfermedad no le hubiera hecho, seguramente él o se hubiera cogido esa enfermedad o hubiera dicho, señores, algo hay que hacer en este país. Habría vuelto a la política más activamente. Habría recuperado, yo creo. Yo no lo sé, pero por lo menos como lo echaron de la política, yo no creo que la gente fuera por las calles pidiendo que vuelva Adolfito, ¿eh? Yo no lo veo así. Yo creo que es un señor que pero él se habría reorganizado. Quedó totalmente nubilado, oscurecido por Felipe y sus cosas. Claro, la entrada de Felipe y lo suyo fue un cambio. Adolfo quiso con locura y supo mantener con locura la institución monárquica. Y la quería, ¿no? Mucho. ¿Tú crees que ahora respetaría todo lo que está pasando? Seguramente estaría escandalizado. Pues claro. Bueno, escandalizado. Eso es discutible, como todo en esta vida. Hay cosas que afectan a la institución monárquica y hay cosas que afectan a las personas. Y las personas somos personas. Seamos hijos de reyes o no lo seamos. Pero somos instituciones también. Sí, pero como institución, a mí particularmente, don Juan Carlos no me ha defraudado nunca. Pues, que luego vaya con una señora o con otra, que mate un oso matuflán, como se llame, o mate un elefante, bueno... Pero eso no afecta. Adolfo, eso es como... Para mí. Eso es como yo, que a pequeña escala y en un pueblecito pequeño y con la responsabilidad que tengo, yo soy concejal, y soy concejal desde las 8 de la mañana que me levanto hasta las 12 de la noche que me acuesto. Las 8 horas que duermo, cuando duermo bien, yo no sé ni lo que soy, gracias a Dios. Pero el resto del tiempo soy concejal. Sí. Y eso es inherente a mí, a mi condición como persona. Y ese señor que es rey siempre. Pero que en tu vida privada no... Sí, también influye ni tiene que influir. Otra cosa es que hay algún tonto por ahí que diga, mira Kim, ¿qué hace o qué deja de hacer? Pero yo digo, mira Kim, qué buen concejal es, que está sentado en su silloncito ahí todos los días, que hay pleno, y todo el día que no hay pleno arreglando cosas. Eso es lo que me interesa a mí y lo que pienso yo que me interesa. Pero yo he aprendido que el respeto a las instituciones... Sí, que el César no solo tiene que ser... Que lo diga yo, o sea, que parece que... Esa frase es muy buena. Que se hubiera sido mejor que don Juan Carlos, es un chiste muy malo, pero no hubiera metido la pata tantas veces. Pues es verdad, pero... Te ha quedado bien, ¿eh? Pero, macho, ha sido hábil. El otro día estuvo muy bien, estuvo en el discurso de despedida de Suárez, de su despacho, no se quedaba una semana antes. No, pero si usted tiene la... Es un amigo. Pues a mí me gustó mucho lo que dijo Rubalcaba, ¿eh? También. En la intervención de Rubalcaba, falso Judas y fariseo. Bueno, ya si era si tiran piedras, no, claro. Si tiran piedras, luego que no vayan a recogerlas. O sea, yo que se queda calladito. Ha habido gente que se queda calladita. Los señores de Esquerra, estos que son tan modernos en Cataluña, no vamos porque los gastos españolistas. Me parece muy bien. Claro. Lo que no me parece bien es que los mismos que lo defenestraron vayan ahora con corbata negra y con traje negro a decir, uy, qué pena y qué bueno eres y qué majo. Pues yo debo ser muy gasparista, porque esta mañana estaba escuchando, ayer por la mañana estaba escuchando a Gaspar Llamazares en un programa de televisión, y me parece que el discurso de Gaspar es en el que yo coincido, y vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Reconocer la labor y la función de Adolfo Suárez como un auténtico estadista, porque yo creo que sí fue un estadista. No olvidemos que fue el primero que abrió las puertas para ir a Europa también, ¿eh? La primera reunión que se tiene de Europa. Bueno, algo había hecho Castilla antes del tiempo de Franco, pero bueno, pero la llamada a las puertas de Europa sí. Pero también hay que reconocer que hizo un periodo, y que ese periodo está todavía abierto, y que tiene que haber líderes que fuercen todavía la máquina un poquito más. Que no haya miedo a cambiar cosas, que parece que la Constitución es un libro que está ahí. El problema es que yo creo que no hay nadie que sea capaz de decir claramente qué hay que cambiar. Lo que no se puede hacer es retroceder, como está haciendo este gobierno. Vale, sí, lo de retroceder. Ahora volvemos al tema del aborto y esta historia. No. Pero en serio, venga, va, Ego, te nombro primer ministro durante 5 minutitos. A ver, y sobre todo algo. No, por favor, no me hable de cambiar la ley electoral y de las listas abiertas, que ya me lo sé. Cambia algo que mejore este país. A ver, ¿qué necesita este país? Hombre, mejores políticas sociales. ¿Qué quiere decir mejores políticas sociales? Bueno, ya viste a la gente. ¿Qué quiere decir? Es decir, que mi pensión se convierta de 1.500 euros en 3.000. Dime eso y yo te diré, me parece muy bien, pero dime a continuación dónde sacan los 1.500 euros que faltan. Claro. Y no vale que me digas que del bolsillo del dueño de Zara, que ya está bien, que dueño de Zara solo hay uno. No, ya sabemos que los más ricos no van a pagar. No, yo digo que se cumpla la Constitución.
¿En qué no se está cumpliendo? Todos los españoles tienen derecho a un trabajo digno, por ejemplo. Y una vivienda digna. Pero ojo, una cosa es el derecho, otra cosa es el deber. Pero una cosa es el derecho al trabajo, es decir, que nadie pueda quitarle un trabajo por ser español. Como los papeles lo aguantan todo, pues pongamos en el papel lo que queramos. Lo que no pueden aguantar es una mala interpretación. Todo español tiene derecho a una vivienda. ¿Y ahora qué pasa? ¿Tenemos que hacer una casa para cada uno? No es justo. No es justo que tú estés pagando una hipoteca durante 40 años y trabajando como un loco en el instituto dando clases, supongo, ¿verdad? Para pagar tu hipoteca y haya otro señor que tenga yo que ponerle la casa. O tengamos una no se trata de regalar vivienda, hombre. Que no se trata de regalar vivienda. Tiene derecho a la vivienda, es decir, el Estado no puede negarle ese derecho. Tú que eres, pero no el deber. Adolfo, tú que eres conocedor de la política de otros países, ¿no? Tú sabes que en los Estados Unidos, cada vez que hay elecciones electorales, se modifica también partes de la Carta Magna, muchísimo. Sí. Continuamente. Sí, yo estoy de acuerdo en que se modifique la Constitución, pero díganme en qué. Porque si me dicen, hay que cambiar la ley electoral, yo digo, bueno, parece que esta no funciona muy bien. Pero hay una mejor. Posiblemente. ¿Y tú crees que si hubiese una mejor, esta gente tendría algún especial interés en mantener esta? Me voy a decir, sí, o me dicen, ellos, por aquello del bipartidismo, claro, no sé ¿qué más da? ¿Qué más da? No, hombre, no. ¿Usted conoce algún país donde no haya un bipartidismo más o menos corregido? ¿Algún país serio? Países nórdicos, claro, está Italia, que tiene 300.000 partidos. No, en los países nórdicos hay una derecha y una izquierda. Una derecha y una izquierda. Es verdad que puede haber algún partidito verde o más bien tirando a morado, como tú quieras, que pueda incluir, pero hay una derecha y una izquierda. Pero tenemos Islandia, que tiene 5 partidos y cuando tienen que gobernar hay que ponerse de acuerdo. Ahora mismo gobierna la derecha. Y en todo caso, ya quisiéramos que el hecho de hacer una ley electoral que se pareciera a la de Suecia, a la de Islandia o a la de Finlandia, nos trajera los beneficios que tienen ellos. No que yo que influya demasiado, pero eso va a dar nivel de vida. El único país que tiene una ley electoral donde vale todo es Italia. Donde hay parlamentos, ha habido parlamentos formados por 25, 30, 40 partidos. Y ahora resulta que ha venido un señor que parece que tiene buenas ideas, el primer ministro nuevo, no sé qué. Y lo primero que ha dicho es, vamos a cambiar la ley electoral. A ver si conseguimos acercarnos a que haya 2 partidos fuertes. Y si acaso un partido en medio para corregir un poco las cosas, que fue la historia que pretendía Suárez al fin y al cabo cuando estuvo con el CDS. Tenemos un partido de derecha, tenemos un partido de izquierda. Ajá. Sí. El Partido Comunista en ese momento estaba empezando a bajar. Bueno, vamos a meter un partido en el medio que sirva de cojincillo para... Pues no, fracasó. Lo que pasa es que la UCD se juntaron churros. Claro, yo que además, yo que no me la he leído y no me la sé, es que por más que lo pienso, digo, ¿qué puede cambiarse en la Constitución que mejore las cosas? ¿Alguien puede decirme, a nivel ideológico, nos cargamos al rey y ponemos un presidente de la República? Yo creo que eso bien puede dar satisfacción a mucha gente. No, nos cargamos, quiero decir, que no sea el sistema de Estado. De la noche a la mañana, monarquía parlamentaria a la porra, tampoco es eso, ni tanto ni tan calvo, un término medio. Cambiamos las autonomías. Es decir, la gente estaría dispuesta ahora mismo a decir, fuera autonomías, solucionaría algo además. Porque si quitamos, y estoy hablando mucho, si quitamos a Mónaco, perdón, acabo enseguida, si quitamos a Mónaco ponemos a un presidente de la Diputación de Badajoz y otro de Cáceres. Alguien tiene que mandar aquí en Extremadura. Pero lo que no podemos dar por hecho es que lo que hay es bueno porque existe, ¿no? Y que cualquier cosa nueva va a ser mala. No podemos decir... Si el problema es que no hay cosas nuevas, es que no hay cosas nuevas. Tú te acabas de decir, dime qué cambios se haría en la Constitución para que la situación mejorara. Y tú acabas de decir tú, además, salvo un cambio ideológico que fuera a quitar al rey. Bueno, a lo mejor hay mucha gente que eso le supone algo importante. Hay mucha gente a la que no se le ha preguntado qué modelo de Estado quiere. Bueno, se ha preguntado en la Constitución. Sí, hace 25, 30 años. Hombre, no podemos cambiar de sistema pero a lo mejor ahora sí. No podemos cambiar de sistema de mucho tiempo. Cuando además, tú sabes que ahora mismo partidos constitucionalistas suponen en este país el 80 o el 90% de los votos. El 80% de los votos. Entonces suman los votos del Partido Socialista, que está con la monarquía, y vota con los del PP, que está con la monarquía. Pues yo creo que lo del Partido Socialista, que está con la monarquía, y lo del Partido Popular, que está con la monarquía, yo creo que eso es una afirmación muy gratuita, hecha por ti, Perdón, yo los papeles del Partido Socialista, que cuando yo he leído, no estás diciendo que se declare. Hombre, papeles firmados por Izquierda Unida el otro día decían que había que llegar a la Revolución Social, que matar a los curas. Y eso no quiere decir que los de Izquierda Unida vayan por ahí. Lo de matar a los curas, te lo acabas de inventar, imagino. Pero vamos, oye, pero cosas muy parecidas,
Los Borbones fuera de España, no sé qué historia, y el gobierno... De todas maneras, dice de que no se puede cambiar el sistema cada 15 días. No se debe. Como bien dice King, la Constitución lleva ya en vigor más de 30 años. ¿Cuántos años lleva la de Estados Unidos y la de Inglaterra? Bueno, pero la de Estados Unidos vale. Se va retocando cada vez que hay algo que van metiendo enmiendas, o sea, no tiene nada que ver con cómo empezó, ¿no? Entonces, y nadie se no es cada 15 días, han pasado 30 años, igual la Constitución en su momento era lo que tocaba y ahora toca darle una vueltecita, un retoque, hacerle lo que sea, igual que en su momento Suárez hizo lo que tenía que hacer y después de unos años llegaron los del PSOE por un lado, los del PP, Alianza Popular en su momento por otro, le dieron matarile, se lo quitaron del medio. Como habéis dicho también antes, se ha reconocido la labor que tuvo en su momento hizo lo que tenía que hacer, se hizo la transición y cuando estaba todo bien colocadito y tal, bueno, pues se supo quitar. Se quitó y entraron unos por un lado y otros por otro. Eso pues hay que reconocerle ese mérito, ¿no? Y ese valor. Absoluto. A la Constitución lo mismo. En su momento tocaba que hubiera un papel en el que se reflejaran los cambios que había en España. Se pasaba del franquismo a lo que tenemos ahora. Bueno, ya se ha estabilizado. Ya están las cosas de otra manera, pues igual no pasa nada porque se le dé un repasito y se actualiza. Pero si yo creo que nadie de los de este lado de la mesa estamos en desacuerdo. Lo que quieren actualizar la Constitución me parece perfecto, pero actualizar para algo. Es decir, si esto fuera un sistema de monarquía absoluta, por ejemplo, oye, vamos a quitarnos el rey y vamos a hacer una monarquía parlamentaria o vamos a hacer una república, me parece muy bien. Pero cambiar monarquía por república, sí, pues es un cambio a nivel sentimental, pero en la práctica los españoles yo creo que no lo supondría demasiado. Pero bueno, aceptemos eso, cambiamos la forma de Estado. Eso supondría una mejora a los niveles que decía este señor. ¿Nos van a subir las pensiones por el hecho de que el que viva en la Moncloa, en la Zarzuela, se llame Juan Carlos o se llame Felipe Pérez, presidente de la República? Tenemos la gran suerte de que tenemos un rey que no ejerce como jefe de Estado, como tal. No. Pero la potestad la tiene. No. La única potestad que tiene el rey es el mando de los ejércitos. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Hombre, ejército ya lo habéis cargado de izquierda, ya ejército en España no hay. Que no hay. Bueno. Hay 4 para los desfiles. Sí. Hombre, mire usted, el ejército español hoy en día que van y ponen tiritas. Efectivamente se dedican a eso. Poner tiritas y se dedican a eso. Yo no sé, pues la misión en el extranjero. No me acuerdo de la frase de lo de Perejil, pero era buenísimo. Ustedes han hecho la misión. Lo de al amanecer. La tropa española. Con viento de Levante, creo. Sí, con viento de Levante. Bueno, estamos hablando de hace 20 y muchos años. Perejil. Yo creo que 28 fue el tiempo de Aznar. Fue con Trillo de Aznar, o sea que han pasado 7 o 8 años de aquel y 2 o 3 de este, 10 años. Que sí. ¿Qué quiero decir? Que a ver, si me dices que el ejército ahora mismo se parece en algo, ha evolucionado con los tiempos, es democrático, lo han evolucionado, evidentemente ya no tiene sentido un ejército como el de hace 30, 40 años en el que tenía una infantería que se metiera a lo bestia en un país. Permita al ejército tener sindicatos como tal. Claro, ha evolucionado porque también toca. Que los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado no pueden asociar. Pero bueno, hombre, eso es un poco contradictorio con el sentido de la disciplina y el sentido del mando y estas cosas, Yo entiendo que un ejército puede ser de todo, ojo que voy a decir un disparate, menos democrático. No me imagino a los soldados y a los coroneles reunidos al lado de un fuego de campamento decidiendo ¿atacamos o no atacamos? Venga, vamos. Una cosa, el ejército venga el rey nadie dice no se diga de la lengua. Te pongo ejemplos que yo te puedo poner el ejemplo de cualquier la cosa. Santa Madre Iglesia funciona. También hay distintas sensibilidades, distintas instituciones, y a la hora de la verdad, cuando se tienen que tomar decisiones, se toman y se toman entre todos, en consenso, en cónclave, etcétera. Pero hay sensibilidades también, ¿no? Sí, pero sensibilidad en el ejército lo que tú quieras. Pero reconocidas. Pero es que en el ejército no se reconoce. Es que no puede haberlas. Yo también es que te vas a los extremos. O sea, tú estás dando por hecho de que vamos a invadir Perejil y no vamos a invadir Perejil. Vamos a evitar que el moro nos tome el pelo. Y en vez de que el general de turno decida, pues dice, sienta allí a todos los soldaditos y decir, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues no, porque él tiene unos estudios y una preparación que es la que le dice, oye, tú eres el que lo
y que alguien tiene que tomar la decisión. Pero evidentemente... ¿Cómo se llama? Lo de reducción al asunto. Sí. Exacto. Pero evidentemente las cosas no las decide uno así porque sí, hay un Estado Mayor que decide las cosas importantes, con un ministro, con el rey si hace falta y con quien tenga que ser, ¿no? Lo que sí es verdad es que hace poco ha salido un caso de una chica que la abusaron sexualmente, no sé qué, un capitán suyo que luego lo denunció. Yo creo que cuando se habla del cábano y las hojas, a lo que vamos, que lo que no puede permitirse en un ejército es que llegue un mando y por ser mando haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Eso ningún ejército ni ningún sitio. Pues a eso es a lo que nos referimos cuando tiene que haber un consenso y tiene que haber unos sindicatos y tiene que haber un método de queja si ves que un superior está haciendo algo que ya no es como antes. Ahí va una de demagogia. ¿Qué queremos? ¿Poner una UGT en el ejército para que se quede con el dinero de las pensiones del ejército? Y para que monte una si tú quieres los sindicatos que fuesen la gloria pura, vale. El sindicato unificado de policía, ¿tú lo ves mal? Yo ves mal que ahora mismo al tanto de la razón me has convencido. Yo creo que claro, ¿qué manera de comisiones? Pero si tuvo comisiones, a mí me hubieras convencido. ¿Tú ves mal que haya un sindicato en la policía que en un momento dado puedan defender los intereses de los trabajadores de la policía? Escúchame, los trabajadores de la policía, bueno, son la trabajadores. Es una cosa distinta porque es una cosa civil y tal. Bien. Yo te hablo de los militares. Vale, pero como cuerpo... El ejército no son ciudadanos normales. Y a mí me parece muy bien que el ejército no tenga ideología, sino que tenga una cadena de mando que sea quien decida. Perfecto. Y si a usted no le gusta, además es que el ejército antes y una cosa es una cosa es la cadena de mando y que un mando tome una decisión y haya que acatarla. Y otra cosa es que la gente inferior, los soldaditos de turno o los guardias civiles de turno estén indefensos ante cualquier barra basada de cualquier mando. De todas formas, vuelvo a la cosas diferentes. Vuelvo a cosas que tú decías antes y decías, dime qué cosas de la Constitución se cambiarían y podrían mejorar. Yo creo que la distribución territorial del Estado se puede cambiar, y es manifiestamente mejorable y está en la Constitución. O sea, por ejemplo, eso como la distribución territorial del Estado, hay gente que a lo mejor no lo ha entendido. Quiero decir, Extremadura ya no va a ser Extremadura, va a ser Cáceres y Badajoz, o va a ser Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida, pues a lo mejor, o Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida, Trujillo y Olivenza, a lo mejor. Es decir, desde el punto de vista, no sé si tuyo o de tu partido o de quien fuere, ¿qué se pretende? ¿Sería bueno unir o separar más todavía? Separar, quiero decir, partir en más cachitos. Yo creo que mi partido es más tendente a lo primero que has dicho, a unir más que a separar. Por tanto, ¿se acabaron las autonomías? ¿Por qué no? Pues yo no tengo ningún inconveniente. Era exactamente lo mismo. Yo viví muy feliz durante 50, no, menos años. Yo durante 40 años mandaba por el gobernador civil. Pero lo que tiene que haber, va a haber un gobernador civil. Tiene que haber una cabeza. El problema aquí puede ser que tú digas, bueno, venga, Extremadura 2, otra vez Cáceres y Badajoz, y se acabó. Y entonces los cacereños, que ya habéis nacido en democracia y estas cosas, dirán, pues yo quiero un parlamento de la ciudad de Cáceres. 75 parlamentarios en Cáceres. Y el de Badajoz dice, yo 80 porque somos más. Pero a lo mejor... Y ahora resulta que el Guadiana, le vamos a poner, el Guadiana pasa por Cáceres también. No toca Cáceres en nada. No. Bueno, pues el Tajo pasó por Badajoz. No. Joder, uno que pase por los dos. Bueno, cualquiera. Si el problema va a ser, quitamos las autonomías para crear otra vez las 50 provincias o 57 y volver a tener follones como antes. Que nada ha cambiado, Adolfo, si total, está todo bien. Que mejor que nada cambie porque está todo bien. Mira, yo que ahora tengo, como tú decías antes que dormías poco, ahora que duermo poco, pienso mucho en ello. Busco, había uno por ahí, un griego que buscaba un hombre. Yo busco a alguien que sea capaz de darme soluciones, que de verdad me diga soluciones o ideas imaginativas. O sea, que me diga, mira, el hecho de que Cataluña se desintegre, se vaya de España, tiene estas virtudes y tiene estos defectos. Ya lo elige usted. O el hecho de que Andalucía deje de ser Andalucía y se convierta en el reino de no sé quién, de no sé quién, de no sé qué. 8 reinecitos. ¿Es mejor que haya 8 andaluciitas o una Andalucía sola? ¿Hay alguien que haya pensado alguna vez qué pasaría si volviésemos a tener 8 andaluciitas? ¿Alguien se para a pensar qué pasaría si Mérida dejase de ser la capital de todos los extremeños y pasase a ser un pueblo que lo ha sido toda la vida y quedase otra vez Cáceres y Badajoz? ¿Eso sería bueno para los españoles o no? Pero es que no encuentro el hombre que me dé la solución. Unas ideas no encuentro que me dé solución. Las autonomías, que me dé solución a la educación, a la sanidad, a todas estas cosas. Hay muchísima gente que dice está todo muy mal, pero hay muy poca gente que dice y se podría hacer bien de esta manera. Eso es lo que yo busco. Hombre, yo busco que cuando algo funcione, al menos no lo toques para que funcione peor. Perfecto. Ahora el ejemplito.
Hombre, te voy a poner un ejemplo. El señor Ruiz Gallardón, con 3 cositas que está haciendo, las está, iba diciendo una palabra fastidiando. Bueno, las está fastidiando. Pero del todo. La ley del aborto, si está funcionando y nadie se queja, ¿por qué no perdón, nadie se queja. El otro día había ido una manifestación en Madrid muy gorda, hay gente que se queja. Esos son unos gilipuertas. Adolfo, una minoría. José Manuel. No, yo a veces tengo que decir las cosas como son. Una minoría, en comparación con el resto, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Darle la razón al 10% o al 90%? Es que lo del 10% al 90%. Entonces, escúchame, el otro día decía Diego Cañamero. Estamos aquí el 80% de los españoles. Digo, joder, si no llegáis el 3% en las elecciones. Claro, ¿de dónde sacáis el 80%? Vamos a ver. Yo te digo lo mismo con los... El tema de pero vamos, que no, que es no un solo tema es, divertido. El otro día he visto una cosa muy... La Sexta, que es una cadena de rojos, el otro día empezó un programa... ¿Verdad? De rojo. No es de rojo. Él lo ha dicho. Sí, los fondos son rojos, creo, y verdes. No son rojos. Lo que no, los extraños que no es uno de los mayores capitalistas del país. Pero bueno, ese es otro tema. Empezó el programa con un chaval que tenía esta enfermedad que te deja postrado en una silla. Esclerosis múltiple. Algo parecido a eso. Y que tenía 3 hermanos, el padre y la madre, que tenían que estar pendientes del todo el día. Y que tenían que estar todo el día cuidándolo y no sé qué historias y tal. Y nos metía aquella cuña para decir, para que vean los malos que son los del PP, que a esta gente solo le da 300 euros del fondo de ayuda familiar y no sé qué. Y si es verdad. Y yo decía, estáis haciendo un alegato contra el aborto. Estáis viendo el amor que hay en esa familia con ese muchacho, que es un despojo y que no iba a llegar a Eso es mezclar temas, no. O sea, la gente pretendía vendernos que Rajoy era malísimo y lo que estaba haciéndonos ver era una familia que estaba cuidando a los hijos, que tiene todo el derecho a la vida igual que tú. Eso es muy demagogia. No, demagogia lo de la... Empezar el programa estrella de la cadena así... Me parece que jugar con ese tipo de sentimiento me parece que es... Vamos a ver. No es digno ni siquiera de ti. ¿Tú conoces a alguien? No, King. Lo siento, pero... No llegamos a entenderlo. O sea, no me gusta esa ¿tú conoces alguna familia que tenga un hijo con un problema y lo deje aparcado? Cuando lo tiene en el mundo, desde luego. Pues ya está, dejémoslo que venga en el mundo. ¿Quiénes somos nosotros para decidir si ese chaval... Adolfo, con la ley de antes, yo hay cosas que desde hace mucho tiempo en mi vida decidí no discutir, porque forman parte de lo que son mis creencias, ¿no? Y mi forma de ser y mi forma de pensar. Respeto, con lo cual no voy a discutir jamás con nadie sobre el tema del aborto. No voy a discutir. Que yo no discuto, yo solamente comento lo que pasó en la Sexta. Lo único que he dicho antes es que si algo funciona, mejor no tocarlo para que funcione peor. Pero y te he dicho, que yo vuelvo a decir que funciona bien en un país donde hay 1.200.000 abortos al año. Adolfo, no sé, pero no hay, porque en Alemania hay menos. Pero no genera, bueno, ya está, venga. Pero hay paz social, es decir, no hay reclamo en eso. Hay paz social, salvo para los 1.200. Has dicho lo del chaval este, dice que si uno viene mal y tal, dejémoslos que venga. Es que con la ley como estaba, no se les permitía venir. Pregunto. Sí, claro. Vale. No, se daba la posibilidad de que no vinieran. Se podía. Una cosa es que una cosa es que permita y otra cosa es que permitan lo contrario. Vale, una cosa es que permita y otra cosa es que no dejes, que es lo que pasa ahora, que no dejas, ¿no? O sea, que no dejas abortar al que quiere, cuando antes se podía dejar o no dejar, o sea, no obligabas a nadie a hacerlo. Y luego por otro lado, bueno, no vamos a entrar en discusiones de este tipo. Datos objetivos que sacaron el otro día no en la cadena de los rojos, ha salido en varios canales. Datos objetivos. En los países donde más permisiva es la ley del aborto es donde menos abortos hay. Por algo será. Vale, eso es como si me dices que en los países donde en las autovías se maman de prisa, es tan sencillo como que a la gente como que a la gente se le permite hacer lo que cree en conciencia y además como se le permite hay más educación. Y la educación hace que la gente sepa lo que se quiere. Entonces, no vamos a estar de acuerdo. Vamos a cambiar el tema y aprovechar que está aquí. Porque me he quedado siempre con esta pregunta. Mira, cuando estaba Zapatero y hacía las cosas que hacía, muchos de la Cherechona preguntaban, ¿y el rey qué hace? ¿Por qué no hace nada? O sea, ¿sabes que lo preguntaban? Bueno, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla.
Ahora soy yo el que pregunta. ¿No se puede hacer algo en la Constitución para que el rey, ante determinados desmanes como los que se están viendo, pudiera hacer algo, aunque fuera un mínimo, un tirón de orejas, una revocación, algo? Porque el rey está ahí para algo. Pero ¿cuáles son los desmanes y cuál es lo que...? Joder, ¿Qué le pides a la pregunta era para el mí. aborto, lo que la gente que salía el sábado ahí, lo que estaba pidiendo, es que es tremendo, que lo pare. ¿Qué estaban pidiendo? Yo creo que podía bienestar. Mariano, ven aquí a mismo a la zarzuela y vamos a hablar las cosas allá. Y a todos estos señores que tienen otra forma distinta de pensar que José Manuel Ortega lo fusilamos al amanecer. Pero no es que una forma distinta de pensar, es que es un retroceso brutal, lo está viendo todo el mundo. Si es que vamos a peor. No lo entiendo. Bueno, pues si no lo quieres entender, sal a la calle. No entiendo por qué el hecho de que la gente diga todo el mundo tiene derecho a la vida es un retroceso brutal. No lo entiendo, pero bueno, lo admito, vale, de acuerdo. Ustedes tienen sus ideas, hagan lo que quieran. Es que quitar el derecho a las mujeres... yo insisto, no es un derecho de las mujeres ni lo será nunca. En todo caso, es derecho de los padres. No hay ningún niño que nazca sin un padre. Y nadie habla del padre. Y los padres también. No es un granito que tienes en la barriga y te lo quitas. Es otra cosa distinta. Tú dirás, son 4 células. 4 células que sin padre no hay. No me digas que la madre es la dueña. Y como no nos ponemos de acuerdo, pues dejamos que desempate un cura. Yo cambio de tema. No, un momento. El cura, te lo he dicho muchas veces, el cura representa al 70 o al 80% de los españoles que todavía no declaramos católicos. Que si tú no quieres serlo, pues para ti, a ti lo que diga el cura te lo sopla. Mi ejemplo, a mí me bautizaron. A mí la Iglesia Católica me considera como uno de los suyos, como uno de esos del 70%, y yo ni lo soy ni lo quiero ser. Igual que yo hay cienes y cienes. Sí, como el Entonces, Diego como hay Gallamero, cienes y cienes, 8 millones. Escúchame, lo tienes muy fácil. Hay un registro de apostasía. Tú sí, vas y dices, yo no quiero. En el cual te dejan hasta cierto punto. O sea, tú dices que quieres apostatar y después de ponerte 50.000 pegas, si consigues apostatar, que es bastante difícil, sigues figurando en los registros de la Iglesia. No creo que sea tan difícil. Bueno, y además Lamento haber sacado solo ese tema, pero vamos. Eso que importa. Me ibas a citar 3 de Gallardón. Te iba a decir 3 de Gallardón, ¿no? La ley de partidos judiciales, que es una castaña, lo que pretende hacer, y la reforma de la ley de régimen de base local, que es otra castaña. Y que cuando ni siquiera los de su propio partido. Pero esa no tiene que ver con la justicia, tú. La ley de base del régimen local. La parte de la justicia la está tocando él, además. Cuando ni siquiera los de su propio partido lo consideran necesario, por eso te digo que cuando algo funciona, pues chico, no lo toque. Pero vamos a ver, esas dos leyes, estas dos últimas que has citado, el de partidos judiciales y de reforma de la ley del régimen local, yo es que no he oído nada de ellas. A lo mejor lo comentáis los que estáis metidos en el régimen local. ¿Qué pretende cambiar? Pues por ejemplo, en la ley de régimen de base local, muchas cosas, ¿eh? Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes se los cargan y directamente Diputación interviene. De menos de 5.000, muchos países de 5.000. Que no tuvieran ni alcaldes ni nada. Oye, en Portugal, que tú y yo amamos tanto, nadie manda. Existen las freguesías, que son una cosa que existe en país. Y lo mismo los portugueses son muy felices con las freguesías, y aquí podemos tener freguesías también. Pero si yo, mi problema con el señor Gallardón, al que yo he respetado mucho y me ha parecido un buen político. Sí, pero desde que es ministro de Justicia no busca el consenso. Ha perdido muchos puntos. Que es una persona que yo pensaba que tenía más intención de buscar siempre el consenso en las cosas. Y está demostrando que no. No sé, hay cosas que son poco se está despopularizando, pero a paso agigantado. Se está despopularizando a base de, y prometo que es la última vez que cito la palabra, a base del problema del aborto. Porque esas otras dos leyes de las que quien acusa al señor Gallardón, insisto, vamos, yo tampoco soy el tío más leído y más escribido del mundo, pero yo he oído hablar de ellas. Espérate que las perfile más y que se vea que es inminente que las van a poner en marcha. Para empezar, ya las empiezan a retirar. Cada vez se hablan de ellas. Es decir, el problema que está teniendo Gallardón es que cada vez que toca, le está pasando como a Bert. Cada vez que toca algo, ya llevan el marchamo. Sí. Y ya dice, no, esto no vale, fuera. No y en su propio partido, ya lo empieza. A ver, lo que no puede hacer ni Ver ni Gallardón, ninguno de ellos, es enfrentarse con toda la sociedad. Si cuando dice, abren la boca, saben que tienen 5.000 tíos con camiseta verde gritando en Madrid, no, sea lo que sea. Pero se puede escuchar, claro, pero sí, lo que dice... Quien siembra viento... Un comentario que de derecha no tiene derecho a gobernar. Que ha pasado desapercibido, pero yo creo que es importante. Cuando he dicho lo de apostatar y digo que es difícil y que no te dejan, dice Consuelo, ¿y qué más da? No da igual. Tú has dicho que no te dan de baja en los archivos de la Iglesia. ¿Y qué más da? Digo, pues no da igual, porque precisamente de eso se vale luego la Iglesia. Decir, y el argumento de Adolfo de que el 70% de los españoles es católico, apostólico
romano. Hombre, no es cierto. Y luego, por otro lado, hablando de retirar leyes y de que hacen y luego deshacen, ¿no? El otro día salió por ahí también que han vuelto a incluir la educación para la ciudadanía en... No me digas. En el... sí. Pues eso no lo he oído Pues ha pasado muy por encima por ahí en los medios, pero si te soy sincero, estoy de baja. Me mata. Otra vez. El estar de baja me hace que no esté... O sea, igual alguien ha pensado... Igual alguien, después de criticarla tanto, se ha leído el librito de educación para la ciudadanía y ha dicho... Opin, digo, si no es tan malo. O sea, es un libro en el que te enseñan ética, ¿no? Y valores. Depende de las interpretaciones de cada profesor. Que no. Hay libro de educación para la ciudadanía que vale. Y hay pero hay libro de educación para la ciudadanía que dale para allá. Dale para allá. Que ensalzan a Castro. No, yo en todo caso considero que es una asignatura, llámele como se llame, totalmente innecesaria. ¿Tú crees? Yo creo que sí. La educación en valores, quien fundamentalmente tiene que darla son los padres de la criatura. Y un poquito también. Los padres de la criatura. El Estado no tiene por qué meterse. O sea, a mí no pueden decirme. Que no eduque la escuela en valores. José Manuel, a mí no pueden decirme en un libro de educación para la ciudadanía que el aborto no es malo. Vale, porque si yo soy Adolfo, contrario a esa teoría se la Adolfo, entonces según tú tampoco deberían dar religión. Claro. La religión es una asignatura voluntaria, mi amor. Entonces igual, ¿no? Entonces, si la educación para la ciudadanía es algo que es educación y que deberían dar los padres de los niños y que deberían dar los padres de los niños en casa, la religión, que es algo tan personal, debería ser algo que te inculcaran tus padres en tu casa, no en el colegio. Bueno, creo yo. Os pido por favor que rematéis y que hablemos con Kim del tema que nos traía hoy aquí sobre todo. Es que si no se nos va el tiempo. Vamos a rematar, y no lo vamos a aprovechar. Aplazamos para otra ocasión. No, cuando tú quieras. Si eso es más antiguo que la tos, o sea, la religión se estudia en su casa y no se estudia. Oye, me alegro de que vuelva, si es verdad que vuelva la educación para la ciudadanía, me alegro. Bueno, a ver, todas esas dudas que hemos tenido de plenos y demás, y que siempre estáis haciendo referencias. Si estuviera aquí, pues le preguntaríamos. Pues aquí tenéis. Yo la semana pasada le quería haber hecho una pregunta, o fue hace dos, no sé, acerca de una propuesta vuestra de Izquierda Unida de los huertos estos que se sí, los huertos sociales. Y me quedé con la duda, porque recuerdo que fue algo que propusisteis, que se aprobó y que nada, ¿no? Hay un reglamento ya hecho, está todo hecho hasta... Menos los huertos, ¿no? Menos los huertos, efectivamente. Según parece, en el presupuesto del 2014 hay una partida que va a destinarse a que se hagan la prueba de hacer, según el concejal David Pablos, con el que hablé, me dijo que iban a hacer unos 20 huertos de ocio para hacer la prueba, y que si la prueba salía bien, pues que lo ampliarían, ¿no? Con el mismo criterio que nosotros habíamos dicho y con el reglamento que en su día se aprobó, etcétera. Yo le dije que vale, que yo esa propuesta la hice hace 2 años y ahora la van a hacer. Bueno, pues bien hecha, ¿no? También hice la propuesta de arreglar el paseo de Ronda y se está arreglando, ahí está, ¿no? Bueno, pues qué bien, ¿no? Que se haga, o sea, yo... Pero los ves hechos en esta legislatura. ¿Y cómo sería? Ahora que no nos oye nadie. Adolfo, que es más religioso que yo, aunque debería saber quién era el que decía de las llagas y los dedos. Santo Tomás. Santo Tomás, ¿no? Pues hasta que no lo toque. King, de cualquier manera, ¿cuál sería el funcionamiento de esos huertos de ocio? Porque aquí se suscitó el otro día en qué terreno se haría. A ver, la propuesta nuestra, yo hablo de la propuesta que lanzó Izquierda Unida en su momento, es en la zona de San Lázaro, justo detrás de San Lázaro, detrás del estanque, entre el estanque y el mercado regional, hay un vallado ahí, donde nosotros teníamos calculado que cabían 40 pequeños huertos de aproximadamente 40 por 30 metros o 40 por 50. De ocio y no de negocio. Eso todavía no lo ha dicho. Bueno, perdón. Estoy esperando que llegue para tirarlo al cuello. Vale. Cuya finalidad era... Con esas medidas. Primero, perdón, entregársela... 40 metros son 1.200 metros cuadrados, ¿eh? Sería para particulares, ¿no? Para personas... ¿Cuánto mide tu casa? Espera. Cuenta en casas. Tu casa mide 120, 10 veces tu casa. Ya puedes plantar lechuga. Nuestra intención era... Y era la intención de cómo funcionan, porque se puede ver con el funcionamiento de este tipo de huertos en muchísimos sitios existe, no se puede hacer negocio con ellos. Ya está. Eso. Esa era mi duda de ayer. Aclarado. No se puede hacer negocio. Se trata de huertos de ocio, donde lo que se recupera es la agricultura tradicional y ecológica. No se pueden usar fertilizantes ni nada de ese tipo de historias. Están pensados para personas jubiladas y personas con discapacidad, inicialmente. Sí se permite, por ejemplo, la plantación de flores
siempre que no se dediquen tampoco a la ornamentación onerosa, es decir, que sirvan para venderse o cosas de esas. Y plantas sospechosas. Que no le hagan sombra a negocios privados. O plantas medicinales, pues también se podrán plantar. ¿Como la marihuana podría ser? No. Bueno, si está considerada una planta medicinal, si nos dejan, vamos a creer toda la vida. Mira que sí, la que se puede organizar. A la prensa íbamos. En la propuesta nuestra había también huertos dedicados a escolares. Cada centro educativo de Trujillo iba a tener un propio huerto para que pudieran trabajarse. Habría un concejal responsable que tendría que velar por el funcionamiento. Está el reglamento, si está todo regulado, legislado. Por ejemplo, en 40 por 30 yo puedo sacar en un año, tirando por lo bajo, 1.200 lechugas. Está bien. Esas 1.200 lechugas son para el señor que las ha cultivado. ¿Quién se come esas 1.200 lechugas? Si las cultivas, no yo lo que planteaba el otro día, digo, no puede suceder regar. que un trujillano diga, oiga, ese terreno es mío. Ese terreno es mío, porque es de todos los trujillanos. Sí, de hecho, y quien se come las 1.200 lechugas, este señor jubilado que ha creado lechugas sin pesticidas y sin caiticidas. Habría que pedirle permiso al pueblo, lo que yo planteaba el otro día. A lo mejor esa producción el pueblo, puede ir destinada. desde el momento en que el pueblo lo otorga al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que ha concedido ese derecho, pero eso no sé si tiene derecho... el permiso del pueblo, ¿no? Sí, el ayuntamiento porque lo si concede para otras cosas. Sí, el ayuntamiento lo concede, pero me pregunto si alguien ha pensado de tan mala manera como yo. Seguramente, y por aparte eso está de que regulado. Yo con 1.200 lechugas. Pues, efectivamente. No, igual ese señor no se dedica solo a plantar lechugas, tiene un... Bueno, 600 lechugas y 600 nabos. Para lechuga, para tomate y para cebollino. Me da lo mismo. Bueno, quiero decirte Adolfo, que si por eso está regulado también el tipo de plantación que se puede tener, lo que se tiene que hacer con ella, los tiempos de riego, lo que hay que hacer con el agua, lo que hay que hacer, está todo bueno, regulado. Pues añade, supongo que estará puesto que el 50% de esa producción o el 70% hay una parte que se tiene que donar, efectivamente. Ya está, entonces ya está. Hay una parte que está recogido, hay una parte de la producción que se entiende que debe ser donada a instituciones benéficas, etcétera. Totalmente de acuerdo. Porque el objetivo fundamental es primero tener a la gente entretenida. Pues sí, ¿por qué no? Y luego además recuperar, y te pueden servir incluso como banco de semillas, como un montón de cosas, ¿no? Sí, la finalidad de este tipo de huertos, claro. Pero bueno, ya te digo que eso era una propuesta que nosotros lanzamos hace 2 años. Y además lo que está lleno de hierbajos, pues se vería tan bonito. No por aguarte la propuesta, pero me da la impresión que si estuviera aquí nuestro padre San Genaro, él diría que en sus tiempos de concejal, algo de eso llevaban. Sí, se llamaba huerto social. Llevábamos. Una pregunta. Yo tengo una cosa para ti para contar. ¿Tan caro es hacer eso como para que no esté hecho aún? No, para nada. Claro, no es caro, para nada. No lo veo caro. Hay una falta de... Bueno, yo no puedo yo defender el interés o no. Yo lo que sí te puedo decir es que lo que a mí me han dicho es que se pretendía hacer con una subvención de ADICOM, que se solicitó la subvención, que la subvención no se concedió, que luego se solicitó la subvención a un proyecto europeo que tampoco se concedió y que ahora se han dado cuenta de que el coste no es muy elevado y que entonces se va a hacer con recursos propios. Y en ese ínterin pues han pasado 2 años. Ya está. Bueno, pues esa es la explicación que a mí me han dado, ¿no? ¿Te la puedes creer? Yo no. Otros se la creen. Es que eres muy mal pensado. Israel, noticia del periódico, el periódico El País. Dime. Andalucía creará una asignatura para rescatar la ciudadanía. Vamos a mantener educación para la ciudadanía, etcétera. Y que los andaluces por su cuenta hagan una asignatura. Yo lo vi a nivel nacional, pero bueno, aquí no hay otra noticia que hable de... Lo iremos viendo. Bueno, hablamos que el siguiente será Monago. Ya vamos a hablar del IBI, ¿no? Que va a ser Monago. Sí, yo también, el IBI. ya que estás aquí, ¿no? Pues venga, claro, repasito de todo. La semana pasada nos encontramos en nuestras casas un panfletito, ¿no? Del PP, sí, que está en ahí. el que hablábamos un poco de las cosas que habían hecho y una de ellas decía que habían bajado el IBI. Punto número 2, decían que habían bajado el IBI. Claro, a mí me llamó mucho la atención. Me cogí mis 4 últimos recibos. Y viste que en el último año. Y vi que en el último año no, o sea, vi que, además, creo recordar, en el 2010 pagué 293 euros, en el 11 312 o por ahí, en el 2013 350 y tantos. Y en el 2013, 420, que después de la equivocación, la devolución y no sé qué, se quedó en 370 y tantos. Entonces, claro, yo y cualquier otro ciudadano que se encuentra un papel que dice, os hemos bajado el IBI,
y coge sus recibos y ve que cada año sube, dice, o soy muy tonto o me están tomando el pelo. Explícamelo. Ni es tonto ni te están tomando el pelo. Cuando el alcalde dice, os he bajado el IBI, tienes razón. Y yo no se la voy a quitar. Ahora, lo que el alcalde no dice es que tú pagas más de impuestos sobre bienes inmuebles, pero te ha bajado el IBI. Y ahora ¿Qué ocurre? Que a ti te dicen, es que te he bajado el IBI, y tú la intención que tienes es de pensar, hombre, si me ha bajado, quiere decir que pago menos. Claro. No, yo te puedo haber bajado el IBI, pero no puede que no paguen menos. ¿Por qué? Te lo explico. Todos los impuestos tienen 3 elementos claves. Primer elemento se llama hecho imponible. El hecho imponible de un impuesto es la razón por la que surge la obligación de pagar el impuesto. Ejemplo, tener un vehículo. Tener un vehículo es un hecho imponible. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene un vehículo tiene que pagar un impuesto. Tener una vivienda. Tener una vivienda es un hecho imponible. El que tiene una vivienda paga un impuesto. El que no la tiene no la paga. Luego, primer concepto, hecho imponible. Segundo concepto, base imponible. ¿Qué es la base imponible? La cuantificación económica del hecho imponible. Es decir, cómo valoramos la razón por la que hay que pagar un impuesto. En este caso, en el impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, en la vivienda, lo valoramos según una cosa que se llama valor catastral, Exacto. que es el valor de la vivienda. Ahora bien, ¿cuál es el valor catastral? Y ahí es donde está el tema. El valor catastral es el que teóricamente le ha dado catastro a una vivienda. Todos sabemos que el mercado da unos valores distintos a las cosas. La tendencia es que el valor de mercado y valor catastral cada vez se asemejen, sean iguales. Que ha habido un desfase muy grande. Porque tradicionalmente había un desfase entre lo que era el valor de mercado de una vivienda y su valor catastral. Exacto. Hace 10 años se hace una primera revisión del valor catastral y se nos dice, oiga, mire usted, que es que las viviendas han subido mucho de precio y valen más. Y el valor catastral es muy pequeño. Hay que subir el valor catastral. Claro, quien gobernaba en ese momento dice, no podemos de golpe cambiar el valor catastral tan grande. En este caso era José Antonio Redondo. José Antonio Redondo dijo, es que si la vivienda ahora vale 70 y en el valor de los papeles pone 20, es que tengo que subir 50. Y entonces dijo, no. En vez de subir 50, voy a subir 5 todos los años durante 10 años. De tal forma que dentro de 10 años, el valor catastral y el valor de mercado se igualen. ¿Vale? Tercer concepto en cualquier impuesto. Hemos dicho hecho imponible, base imponible, tipo de gravamen, porcentaje que se le aplica a la base imponible. ¿Vale? Es decir, el tanto por ciento que ha aplicado a la base imponible me da el resultado de lo que tengo que pagar. Por ejemplo, el 5%. Si la base imponible es 50, el 5% son 2,5. Pues 2,5 tengo que pagar. ¿Vale? Ahora bien, como todos los años me va subiendo la base imponible, ¿vale? ¿Qué va pasando? Que si el tipo impositivo le mantengo, cada año voy pagando un poquito más. Si este año la base imponible es 100 y pago el 5%, pago 5. Al año que viene la base imponible es 110 y pago el 5%, pago 5,5. Al año siguiente son 120 y si sigo en el 5%, pues son 6. Y así sucesivamente. ¿Y la base imponible tiene necesariamente que subir? Claro, porque en los últimos 10 años ha ido subiendo, es lo que negoció el Partido Socialista. El Partido Socialista dijo, en los 10 años, la base imponible, para que el valor catastral se iguale con el valor de mercado, vamos a ir durante 10 años subiéndolo. ¿Qué pasa? Que hace un año hay una ley que dice, hay que volver a revisar los valores catastrales. Tacatá, te sube. Entonces, Claro. ¿qué dice el ayuntamiento? Dice, mire usted, voy a bajar el tipo impositivo. Y en vez de a 0,75, a 0,71. Y digo, hombre, han bajado los impuestos. Claro, tú ves tu papel y dices, joder, pero si yo pago pero más. si yo pago más. Claro. ¿Por qué pagas más? Porque tu Magia. base imponible ha subido mucho. Vale, ese argumento me lo planteó Adolfo. Dice, habrá subido tu valor catastral. En mi caso, por ejemplo, una vivienda de nueva construcción, comprobamos los recibos, el valor catastral de los 4 recibos desde el 2010 es exactamente el mismo. Pero no la base ha imponible. Subido, sí, esa es la base imponible, el valor catastral de la vivienda. ¿Sí o no? Pero tiene ¿Vale? que haberte subido por nariz. Yo cojo mi recibo, Tiene que haberte Consuelo subido. lo vio, Sí, sí. valor catastral de 2010, 49.350 euros, de 2011, 49.350 euros, 2012 y de 2013, la misma cantidad. Entonces, si el valor catastral es el mismo,
¿Qué es lo que ha subido? El tipo impositivo no te puede haber subido. Y el tipo impositivo en el 2010 era el 0,75%, en el 2011 era el 0,75%, en el 2012 el 0,79% y el del 2013 el 0,91%. Eso ha subido. Ese porcentaje es el del ayuntamiento. El 0,91... No, esa fue la equivocación que hubo. Bien, aún así, con el descuento y teniendo una misma valor catastral... No, es que es la lástima que no sabía que venías hoy y te hubiera traído los recibos. De todas formas te lo miraré, pero eso míralo porque si es así está mal. Están equivocados. Pues están mal el mío y el de 2000 más. Otro error, bueno, madre mía. Que ha habido un error en los porcentajes, en el tipo impositivo, por supuesto. Sí, pero eso de ya todas lo formas, dijeron. digo que está mal porque en el 2013 el valor catastral tiene que haberte cambiado. Claro, es que ya a lo que te voy. Pero perdona, Adolfo me dijo eso, digo, a ver si vas a tener razón. Yo no había reparado en que pudiera haber subido el valor catastral. Y comparamos los recibos aquí y el valor catastral de los recibos desde el 2010 hasta el 2013 era exactamente el mismo. Hay una cosa que me ha parecido oír alguna vez, y es que las viviendas nuevas, a partir de no sé qué año, ya llevaban el valor catastral actualizado. Sí. ¿Es posible eso? Sí. Y a lo mejor por eso, en ese caso, está la vivienda de este hombre, que tiene 4 años, me dice. 6 años tiene la casa. Entonces no ha subido en esos 4 años. Sí, entonces no tendría que subirme. La última revisión de catastro es del 2013 y han subido todas. Pero otro tema, si en 2013 no tendrá influencia sobre el que venga ahora. Claro, en el nuevo, no ha llegado. A lo que voy. Si el valor catastral sigue siendo el mismo, si el valor catastral sigue siendo ¿por qué sube el importe total del recibo? Espérate hasta junio, Israel, espérate hasta junio, digo yo, que es cuando se paga esto más o menos. Sí. Entonces comprobarás si efectivamente se ha mantenido el valor catastral y ha bajado el tipo. Vale, entonces en un vamos a poner que tuvieras razón, que este año hubiera bajado un pelín, ¿vale? Que me digan, en 2014 hemos bajado el IBI, que no me digan así como quien no quiere la cosa, hemos bajado el IBI, porque desde luego de 2010 a 2011, del 11 al 12, del 12 al 13, es falso. No, Israel tampoco dice lo contrario. Es decir, si ahora mismo el tipo es 0,71 y cuando ellos llegaron era 0,75, han bajado. Yo creo que, de todas maneras, perdona, un segundo, ya lo hablamos cuando salimos de la tertulia, Adolfo y yo. Independientemente de que luego se haya subido, se haya bajado de una décima, pueda o no ser verdad que el ayuntamiento en su parte ha bajado tal, mira, no pretendo. Lo que es, yo creo que insultante es que le digan a la gente que le han bajado el IBI cuando todo el mundo ve en su casa que el recibo año tras año es más alto. Lo que tenían que haberle dicho es, hemos subido menos de lo que debiéramos haber subido. Si se hubiera mantenido el porcentaje, hubiera subido más. Lo que hemos hecho ha sido subir menos. Ahora, una subida menor es una bajada. Eso ya es interpretable. Llámalo X. Oye, no quiero que pase el momento. Felicidades por tu exposición. Me ha dejado con los ojos a cuadro. Me he enterado hasta yo. Se nota que este niño viene de mi cola y pasó por mis manos. Escucha, hay una. Me estás criando de maravilla. Hay una cosa que se plantea mal, ¿no? Y que a mí me hace gracia. Yo, en el último pleno, yo resoplaba y me decía. Javier Sánchez Pablo me mandó un mensaje diciéndome no resople. Es que había un debate tan arduo y tan tosco que yo decía, por Dios, esto es de concepto, es un problema conceptual. Quiero decir, alguien le decía, Fernando Acero le decía a Alberto Casero. Fernando Acero le decía a Alberto Casero, usted ha subido los impuestos. Y Alberto Casero decía, no he subido ningún impuesto. Y claro, tú decías, por Dios, vamos a ver, que es de concepto. Es decir, la pregunta no es usted ha subido los impuestos. La pregunta que hay que hacer al señor Casero, y yo sí se lo digo, es que la presión fiscal en Trujillo es mayor con usted que sin usted. Esa es la pregunta. No le digo, los impuestos han subido, porque él se me va a esconder. Y efectivamente no ha subido ningún impuesto. Ha subido tasas. Pero es cierto que la gente está pagando más. Claro, pero eso es presión fiscal, no es impuesto. Ajá. Eso ya me he perdido. Pero entonces hagamos la pregunta. Hagamos la pregunta en lenguaje. Claro, hagamos la pregunta en lenguaje llano, que yo creo que muchas veces a los políticos y te incluyo menos que al resto, porque es verdad que cuando he tenido ocasión de ir al pleno, de verlos por televisión, es al que mejor se te entiende, ¿no? Cuando haces tus exposiciones, además tienes el detalle de dirigirte al público, cosa que no hacen los otros, ¿no? Muy bien. Pero yo echo de menos en los políticos, en estos y en general, que no que es como los abogados, ¿no? O sea, que hablan muchas veces la pregunta y muchas veces no, y es verdad que muchas veces el razonamiento correcto es decir, mire usted, un trujillano medio elegido al azar paga más. De cada 100 euros que tiene, antes pagaba 7 en concepto de todo lo relacionado con la fiscalidad de este ayuntamiento
y ahora paga 8. Y no puede negarlo. Pero sí puede negarlo, puede decir, pero ese ciudadano, su casa que antes valía 3 millones, ahora vale 5. Sí. Y su coche que circulaba por unas calles llenas de pinchos, ahora circula por una calle llena con mucho más pinchos. Pero las dos cosas son verdades. Las dos cosas son verdades, por eso digo que lo que no le quita entonces la autoridad a estos señores para en un panfletito de autopropaganda decir, no pasa, por supuesto. No mienten al decir pero eso es como, mira, Adolfo, yo de verdad que ha habido, y no quiero ser malo, ¿no? Pero ha habido malo. 2 o 3 preguntas de estas que dice, por Dios. Es decir, usted, le decían una vez al señor Casero, usted ha subido los sueldos de los concejales liberados. Y el señor Casero decía, no, la masa salarial sigue siendo la misma. La misma, es decir, lo que el primer año que yo llegué, decía el señor Casero, al ayuntamiento, lo que presupuestamos como sueldos y salarios para concejales liberados sigue siendo lo mismo que ahora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre 3 y ahora entre 2. Claro, la diferencia es que antes ahí estaba incluido mi sueldo, el sueldo como alcalde, y ahora yo no cobro del ayuntamiento. Con lo cual, no puede usted decir que yo he subido los sueldos y salarios de los concejales del ayuntamiento. No. Yo no he subido nada. Sigue siendo igual. Ahora, lo que yo ganaba antes, ahora se reparten otros. Él podía tener perfecto derecho a decir, yo cobro ese dinero y luego lo reparto entre Julio y no sé qué. Sigue disponiendo de ese dinero y lo ha repartido entre... Desde el punto de vista del presupuesto, no ha habido ninguna... De todas formas, ¿es verdad que Julio gana o nos cuesta, digamos, 3.000 euros al mes? Que nos cueste, sí. Quiero decir, no que los gane. Sueldo y seguros sociales. Sí, posiblemente, 2.900. Por lo que dijeron en el último pleno, 2.900. Julito, ¿qué estás haciendo? ¿Y no tendrá un puestito ese señor para mí, para colocarme por ahí? Julio, que soy de los Julio. Julio o Alberto. Julio, ayudante de Julio, ¿te refieres? A las elecciones. Sustituto de Julio, yo. Claro, eso todo tiene... Bueno, hacemos el partidillo. Hacemos el partidillo ese que íbamos a hacer y cuando ganemos... Para partidillo ya tenemos algunos en este pueblo. No necesitamos más. Me refiero al de Rosadíez, por favor. Vaya. Por favor. Vamos a tener partidillo. No creo. Pues sería divertido. Nunca se sabe. Oigo todas las mañanas una publicidad que hace en el radio, me parece, que también debe ser suya la emisora, hablando de que va a arreglar la política local, pero a la voz de ya. Se va a cargar la mitad de los concejales y no sé qué, y va a suponer para Extremadura 100 no sé cuántos millones al año. Mira, mujer. Bueno, ha tenido predicamentos, Rosa. Yo creo que lo está empezando a perder un poco ahora, ¿no? A mí me gustaría, vamos a ver cómo se resuelve el tema de las europeas con estos partidos nuevos que han salido. Hombre, las europeas, será interesante, las europeas son un poquito mentirosas. Ciudadanos Yo siempre digo que desde el momento en que Ruiz Mateo fue y ganó un escaño en el Parlamento Europeo, es verdad, lo puede sacar hasta el señor de la coleta ese que hay por ahí. Yo me fío de la general. Has comentado que tiene un nombre curioso, por cierto. Sí, Pablo Iglesias. Un detalle es provocar, eso es provocar. El eliminar los concejales de los pueblos y con eso se va a ahorrar un pastizal y tal. Aquí tenemos a Kim, que yo sepa cobra la asistencia a pleno y punto pelota, o sea... que vamos a ser realistas, que igual la gente que no lo sabe. Para decir que yo gano 280 euros del ayuntamiento, que no los gano yo, lo gana mi grupo político, 70 euros por participación en los plenos, que eso sí es individuales para mí, que también lo ingreso en la cuenta de Izquierda Unida, y 210 euros que me dan una vez al mes cuando voy a la CEXMA, a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, de la cual soy presidenta del Consejo de Administración. Oye, pero tú eres el que de televisión en España y ganas 200 euros. Entonces, a lo que voy, ¿no? Que muchas veces... por Julio, hombre, por Dios. Que lo ha dicho tanto Rosa Díez como el Partido Popular, eso de reducir, quitar un montón de concejales para ahorrarnos no sé cuánto dinero. Y es mentira, o sea, los concejales que ganan dinero son los que están gobernando y solo algunos de ellos. Eso a lo mejor pasa en el Ayuntamiento de Trujillo y otros que no. Oye, yo quería hablar... Aprovecharos, de la CEXMA esa famosa. Cada vez que veo un buen programa en Televisión Extremadura, y hay programas muy buenos. Sí, empieza a haber buenas. Y hay programas muy buenos. Pero hay otros muy pesaditos. ¿Tendrá culpa Kim de esto o no? Tenemos poca culpa. A ver, tristemente, el Consejo de Administración de la CEXMA es un órgano meramente consultivo. Perdona, tú no eres el director general de televisión de Extremadura. Nosotros estamos para vigilar que el presupuesto se cumpla y los contenidos también y que los contenidos se adapten a lo que es la ley de la corporación. Y en ese sentido, pues sí que nosotros, y hablo desde Izquierda Unida, sí que pusimos como condición tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, cuando tomamos la famosa decisión en los famosos 10 mandamientos que Pedro Escobar
dijo que... Poner un rojo hablar de 10 mandamientos donde vais. Pero ya sabes que nosotros, nosotros tenemos una educación judio-cristiana que no la podéis negar. Que no la podemos negar. No la podéis negar. Y además, dentro de Izquierda Unida muchos somos creyentes. O sea, y hacéis muy bien. ¿Tenéis derecho a veto en ciertas cuestiones? No, derecho a veto no. O sea, por ejemplo, yo consideré, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, hace 3, 4 o 5 años, no sé cuándo fue, se gastó el canal Extremadura, creo recordar, 4 millones de euros en los derechos de retransmitir los partidos de la Champions. Sí. No estaba Beatriz Maeso en ese momento, no estaba el Partido Popular gobernando, y que yo sepa, se criticó mucho, porque en las actas que yo he leído de la CESMA de esa época, se criticó mucho, y la argumentación que se daba de que era bueno, era que era económicamente rentable para la cadena, ¿no? El director general de esa época lo defendía así, y bueno, cuando llegó Beatriz Maeso, una de las condiciones que nosotros pusimos es que se acabaron los derechos de la forma. Claro, o sea... Eso era una barbaridad. Claro. En barbaridades como esa, no tenéis derecho a veto sobre ella. O sea, si llega un director de turno y dice, quiero ver los partidos y 4 millones... Derecho a veto no. Lo que sí se puede hacer es cuando la directora general te plantea el presupuesto, pues no aprobárselo. La CESMA es lo único que puedes hacer. Los 2 últimos presupuestos que se han llevado, se han aprobado, con la abstención de Izquierda Unida, el voto negativo del Partido Socialista y el voto afirmativo del Partido Popular y la Dirección General, que la Dirección General también vota, ¿no? Es decir, los 9, realmente somos 10 las personas que formamos la CESMA, son 9 elegidos por el Parlamento y en la Dirección General que también tiene voz y voto. Y en eso de los contenidos se reafirma también un poco la identidad extremeña, porque la verdad es que todos los programas... no creo que también fuera un poco a nivel nacional la cosa, pero se nota que es un canal muy regional a veces. Claro, y es lo que tiene que ser. Muy de pueblo a veces. Nosotros lo que hemos pretendido es que, a veces muy de pueblo, que fuera una televisión muy cercana, muy próxima, muy de... Dice Consuelo de Pueblo. Para pues eso ya estaban las locales, que hasta que no las han hecho desaparecer, no Consuelo, se ha parado. Si me traes la lengua, yo te digo hombre, que para mí y en mi modelo de televisión autonómica, la televisión autonómica no tenía que ser lo que es. Claro yo creo que es excesivamente cara. Habría que desarrollar televisiones locales. Pero sí lo han tenido en la mano. Y que la televisión autonómica se encargara fundamentalmente de noticias, de generar noticias de ámbito regional y nutriera de contenidos. Pero no eso de estar todo el día de mercadillo, de puerta con puerta. Todavía salía Trujillo. A mí, mira, ¿qué quieres que te diga? Me parece muy bien. A mí me hizo gracia... Pero eso para una televisión local, que nosotros hacíamos... Que incluso a veces era más digno que esos programas. A mí esos programas no me parecen buenos programas. Suelo no le gusta mucho Televisión Extremadura. Informativos. No, lo que parece, no. Pero no me negarás que hay un programa, por ejemplo, se llama El Lince con Botas. Que eso es un programa dignísimo. Y el de los toros. Cazadores de Lance está muy bien. Cazadores de Lance está muy bien. Y lo de padres a hijos, que es muy etnográfico, esto de que un padre botijero y tiene un hijo que es botijero y nos cuenta cosas muy curiosas. La cinematográfica estupenda, ¿eh? ¿La qué? La programación cinematográfica. A ver, un poco Pelman. Que a mí me sí, hacía... pero bueno, es para... Yo lo que quiero decir es que podrían haber apoyado a las televisiones locales y todas estaríamos funcionando en estos momentos y ellos se podían estar nutriendo de una forma muchísimo más barata. Este país, Consuelo, no ha sabido desarrollar bien los modelos de televisión local. Y este país ha querido tener 17 canales... porque los políticos han jugado con las televisiones porque son un arma potente de llegar a los ciudadanos. Sí. Y entonces en este país lo estoy diciendo yo, que soy el presidente del Consejo de Administración de la CESMA, o sea que en este país se han hecho auténticas barbaridades. Lo mismo que se han hecho 20 y tantos aeropuertos. Veintitantos aeropuertos que no valen para nada. Se han hecho televisiones monstruosas que no valen para nada. Justo, que estoy de acuerdo. Ahora van cayendo, una tras otra. Por suerte tenemos de las pocas que es rentable. La televisión extremeña es rentable. Porque es de un tamaño muy pequeñita, con muy poco ambición. Exactamente. Y no ha habido todavía tiempo a que efectivamente se juegue políticamente con ella. Cuando se intentó, pero paró el Tribunal Supremo. Vamos, el Tribunal de Extremadura. Cuando se empieza a jugar políticamente con ella, yo te aseguro que Izquierda Unida no va a estar ahí. Y si va a estar con pólvora. Porque... Vamos, por Dios. Ahora una cosa. ¿Era rentable hace 4 o 5 años? Tampoco. No. Bueno, tampoco tiene que ser un negocio una televisión. No, bien. A ver, no se trata de que sea un negocio. Pero si una televisión local puede ser rentable,
que lo son porque se viven de ellas. ¿Por qué no una televisión autonómica puede no digo que sea rentable, pero no que cueste no sé cuántos millones de euros al año? Hay una diferencia, claro, en el modelo que tiene valenciana y otra cosa. En el modelo que tiene Consuelo en la cabeza, que coincido en gran parte con él, la televisión autonómica lo que tiene que surtir es de contenidos informativos, de contenidos de utilidad pública a las televisiones locales, que son las que tienen que buscar la rentabilidad económica. Y es a lo que iba yo ahora, que es lo que quería decir hace un momentín. Me hizo gracia hace un año y medio, 2, cuando cambiaron los informativos y tal, ¿no? Cuando se hizo un poco la remodelación, que una de las cosas de las que presumían era de que iba a ser más información extremeña, más cercana, más... Sí. Y sobre todo presumía mucho el de los deportes. Decían, va a ser... Sí, nos pegan una información deportiva de 2 horas todas las tardes. No, pero es que luego ves las noticias, ¿no? El informativo de las 8:30 y resulta que la mayor parte es nacional. Tiene contenido nacional. Es que Extremadura no genera noticias. Hombre, hay muchas noticias inventadas, no hay tantas noticias. Pues salvo que te las inventes o conviertas en noticias lo que realmente no es. Que no me digan que se van a dedicar a hacer un pleno para discutir sobre si pones colgadura en la procesión del Corpus o no. Eso le interesa a los 4 de Azuana. Adolfo, si quiero ver las noticias nacionales, tengo la 1, tengo la 2, tengo la 4, tengo Antena 3, tengo la Sexta, tengo Telecinco. No, a la de Trujillo sí. Perdona. A ver, a la de Trujillo, Adolfo, yo... el Corpus. Me va a tirar mucho de la lengua, Perdón, me he perdido. Le he dicho que tengo que ir a la procesión del Corpus. Es que estaba oyendo Le estoy diciendo que siempre me invitan y siempre declino la invitación. Siempre le digo a mis compañeros que si a alguno le apetece ir a la procesión del Corpus, que vaya. Que yo, además en representación de Izquierda Unida, no tengo ningún problema. ¿No? Yo por una cuestión personal no me gusta ir, no voy. Y tampoco voy a las procesiones normales y corrientes. Me gusta verla y hemos coincidido muchas veces viéndola. Pero entiendo que quien debe estar representando al municipio es el alcalde. Yo si fuera alcalde, te aseguro que iría a todas. Te aseguro. Ese es un matiz en el que no había pensado, pero en todo caso, si tienen el gusto, digamos, de invitar a toda la corporación, es verdad que tú tampoco te prodigas demasiado en otros actos donde va casi toda la corporación. Hablo, por ejemplo, de alguna obra de teatro. Te he visto en el teatro, también te he echado de menos en el teatro. Claro que va. Cosas de música sí se te ve más, porque como ahora acabado por meterte músico a la vejez, pues bien. Oye, a la vejez. Qué buen músico. Adolfo, alguien se va por la luz. Adolfo, mis gustos musicales tú también los cultivaste cuando yo era joven, ¿no? ¿Quién me enseñó a mi zarzuela? Pues sí. ¿Dónde escuché yo por primera vez a los Beatles? En algo de eso estamos. En algo de eso estamos. Y me alegro mucho haberlo hecho. Por eso. Me alegro mucho. Y alguna canción de Tuna que otra habré cantado yo debajo de tu ventana, ¿no? Adolfo, saca la niña que tienes en tu casita. Digo yo, pero que es una versión que me hicieron esa rondalla en mi casa. Pero de verdad, hay un vacío. En la procesión del Corpus solo hay. Va el pedazo alcalde con todo el calabrote ese de oro ahí colgado. También sobra. Todo ese joyón que se sacó de San Antonio Redondo de no sé dónde. Cada uno con 7 medallas colgadas que le puso don Avenino don Abelardo. Y va Fernando Cero. Y falta Joaquín Paredes. Pues King estaba con su chica dando un paseo viendo la procesión. Me parece perfecto. Y además seguramente King es más cercano a lo que significa el Corpus de lo que pueden ser los otros. Pero es que para mí en ese momento King no es King. Es el representante. Claro, pero yo te repito. Que ha sido invitado y ha declinado. Me gustaría que fueras. Te repito lo de antes. Yo tampoco voy. Si yo fuera alcalde, iría a todas. A todas. Este año va a ir. Si ponemos ahí el límite, te lo admito. A todas. Lo demás me parece que sobra. Lo que pasa es que también eres un poco... esto es una maldad. Si yo fuera alcalde, es algo como decir, si yo fuera guapo. Yo, en mi caso. O sea, estamos hablando de imposible. Yo no soy Suárez. Estamos hablando de imposible. Bueno, yo... con permiso... No, pero en este caso es una cuestión de convencimiento, de verdad, Adolfo. Mira, un compañero mío, Santiago Pavón, fue concejal en el Ayuntamiento de Cáceres. Y fue primer teniente de alcalde. Segundo teniente de alcalde. En la anterior legislatura que gobernaba ¿el PSOE con Carmen Heras. Carmen Heras no estaba en Semana Santa y el primer teniente de alcalde tenía un problema médico y tampoco estaba. Santiago Pavón acudió a todas las procesiones de Semana Santa. Pues a todas. A todas. Y te aseguro que en la casa nuestra, muchos
por no decir la mayoría, le defendimos. Evidentemente, radicales y absurdos y tontos como en todos lados. Claro. Pero muchos dijimos, ole Santiago, porque en ese momento tú eras el representante de todos los cacereños. Evidentemente. Que quería decir Claro que simplemente ya despedirme de todos vosotros, sobre todo de Kim, e invitarle ya desde ahora a la nueva obra que estamos preparando, que tengo aquí el guión, y que como yo sé que a ti te gustan mucho estas cosas y eres de los que nos siguen, pues te aseguro que no te va a decepcionar. Hombre, he visto que la adaptación la ha hecho Vicente, que seguro que lo ha hecho muy bien, ¿no? Sí, Vicente... Bueno, pues, el inspector se llama, esa obra. Inspector. Venga. Un placer estar lo con digo todos para vosotros. que huyan del teatro cuando venga a anunciar. Bien. No, si él se va, pero no, y nosotros nos vamos a ir también, sí. Que hay otro No detalle se puede abusar, que no se puede aquí abusar. el paisano de enfrente, que es Israel, y yo hemos discutido alguna vez. Sobre el presupuesto del año anterior o del anterior. Ah, sí. El tema del personal. ¿Le pones tú la duda o se le pongo? Sí, presupuestos de hace, creo, 2000 años. 2000 años. 2000 años. Dice, para cruces de Jesucristo. El primero de la legislatura de Alberto. Creo recordar que el total del presupuesto eran 8.200.000 euros, de los cuales la partida para personal, gasto personal en tal, eran 4 millones de euros. Sí, bueno. Vale. Echando las cuentas, yo tuve acceso a esos presupuestos, los llevé a la tertulia cuando era todavía en la televisión. El único sitio donde se hablaba de personal venía muy bien explicado, la partida presupuestaria de personal, ¿no? Capítulo 2. 4 millones de euros. 4 millones sobre 8.200 venían a ser un 47%. Por ahí. 47,9, sí, 48. ¿Era ese más o el menos. gasto de personal? Sí, lo que pasa es que ahí se incluye seguridad social, salario... Sí, se incluye todo en esa partida. Todo. ¿Era ese el gasto de personal en el presupuesto del 2011, no? Puede ser. ¿Por qué Inés nos decía que era el 80% unas veces, el 70% otras veces? No, vamos a ver. Aquí empezó. Vamos a ir por partes. Eso. Como diría ya es el destripador. Una cosa es gasto de personal, y si solamente miramos sueldos y salarios, que entonces sí estamos hablando del 47%, y otra cosa es, si incluimos costas sociales y demás. Lo dijimos, y entonces sí que nos vamos al 70 y tantos %. En todo, en total. Es decir, de cada esos 4 millones de euros no está incluido seguridad social y tal. ¿En qué partida presupuestaria venía eso? No tengo el presupuesto aquí, si no te lo hubiera... te lo detallo y te lo explico. No lo vi. Inés, o sea, yo me puse a echar las cuentas. Digo, por ejemplo, que decía Inés, para obras, 1 millón de euros para obras, en el cual cuentas pues, 500.000 para ladrillo y 500.000 para cemento. El 80% del presupuesto se te va en gasto de personal, ¿no? El 70 y tanto, entre el 75 y el 80% se te va en gasto de personal. Es decir, de cada 100 euros, el margen de maniobra que se tiene en los ayuntamientos es muy pequeño, en un ayuntamiento como este, ¿no? De lo que Inés alardeaba era de que ellos habían reducido un 2,7% el gasto de personal, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, todos sabemos que ha habido despidos, que no han sido muchos, ha habido amortizaciones, es decir, gente que se ha jubilado y que su plaza no se ha amortizado, y evidentemente eso hace que el coste de personal se reduzca. A mí, que un ayuntamiento tenga un coste de personal elevado no me importa, si el personal es productivo y si se genera suficiente recursos para ese personal. Es decir, lo que no puedo tener es personal improductivo. ¿Para qué quiero yo tener personal si no me está haciendo nada? Es decir, yo puedo tener 200 obreros, pero para tenerlos sentados, no, 200 obreros que me produzcan. Entonces, bienvenido sea el gasto de personal. Y otra duda que me surgió a mí con respecto a los presupuestos. También Inés dijo muchas veces que el número de empleados del ayuntamiento era 200 y pico. Cuando, cogiendo los presupuestos, se veía, ¿no?, detallado el número de trabajadores que dependían del ayuntamiento, que eran 127 personas. Claro. Entonces, ¿dónde está ese desfase? El desfase está, a ti cuando te presentan los presupuestos, te presentan la plantilla. La plantilla municipal está formada por los funcionarios municipales y por el personal laboral. Funcionarios y personal laboral serán 100 y pico. El resto son trabajadores eventuales. Entonces sí que nos podemos ir a 200 y pico con trabajadores eventuales. Todos los que están en la bolsa de empleo, en las obras del PER, en las obras de hecho, cuando termina, solo esta puntualización, cuando terminó la legislatura anterior, había 300 y pico, creo, pero ¿no? Si depende del momento. Entre personal laboral y eventuales. Claro, es que yo creo que eso depende, como bien dice Kim, creo que depende del momento y tampoco puedes decir, poner la excusa de que tengo 300 empleados, me gasto mucho cuando, si no me equivoco,
gran parte de esos empleos se generan vía subvención, ¿no? O sea, hay partidas presupuestarias y subvenciones específicas para contratar. Pero a lo mejor el problema no era me gasto mucho, sino tengo mucho que me sobran. No, pero quiero decir... Lo que tú has hablado de los si hay una escuela taller, si hay una escuela taller que hay una partida presupuestaria aparte, que no está en esos presupuestos, y que contratas a 20, no creo que puedas decir, es que... Hay dos cosas que han cambiado. Una es por una modificación legislativa, es decir, no es achacable a que el Partido Popular, y en este caso Inés, como concejala de Hacienda, lo haya hecho, y es que la ley exige ahora que los presupuestos sean realistas, es decir, que los presupuestos se ajusten realmente a la realidad. Como lo del catastro. Tú no puedes decir, tú no puedes presupuestar 12 millones de euros cuando sabes perfectamente que tus ingresos no van a ser más allá de 8. Eso antes se permitía. Se permitían ese tipo de desfases. Ahora la ley te marca que el desfase máximo puede ser entre un 5 y un 10%, una cosa así, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tu margen de maniobra está muy atado, ¿no? Yo recuerdo haber visto presupuestos en la ciudad de Trujillo de 12 millones de euros. Sí. El último presupuesto que se aprueba aquí en la época de José Antonio Redondo eran 12 millones de euros, ¿no? Y en ese presupuesto había obras y había, viviendas sociales por valor de 600.000 euros. Es decir, era una declaración de intenciones enorme que nos pone a todos muy contentos, ¿no? Yo creo que ni eso, ni lo que estamos aplicando ahora, ¿no? Lo que estamos aplicando ahora es un presupuesto que yo lo defino siempre como los presupuestos de gestoría, ¿no? Es decir, esto es lo que tengo y no puedo hacer otra cosa. Y lo que me venga, cuando me venga, entonces ampliamos el presupuesto. Y si no me viene, pues no lo amplío, ¿no? Entonces, para mí existe excesiva cautela por parte del grupo municipal actual, sobre todo por parte de Inés, ¿no? Yo entiendo que es una manera de presupuestar. Inés, como abogada, pues considera que esa es su forma de trabajar y bueno, pues bienvenida sea para quien lo entienda, ¿no? Yo creo que tenía que tener un poquito más de magia, de maniobra, de no ser tan, perdón por la expresión, miedosa o miedoso. Pero ¿no? si es una declaración de intenciones, pues te pongo un ejemplo. ¿Qué más da, no? Te pongo un ejemplo, Consuelo. Hay presupuestado 190.000 euros de gastos contenciosos jurídicos. Sí. Eso sí que está bien amplio. Entiendo. Y a mí, yo pregunté por ello, es decir, pero mire usted, es que nos vamos a gastar más en gastos jurídicos, o creemos que nos vamos a gastar más en gastos jurídicos que en inversiones, o que en la propia bolsa de empleo, ¿no? Sí. A mí me decían, hombre, es que los desmanes de otros los vamos a tener que pagar nosotros, y tenemos que tener al menos la previsión o la cautela de que si nos van a denunciar por ciertas cosas, pues tengamos remanente suficiente para hacer cargo. También digo que no era solo al equipo de gobierno o a la corporación municipal, sino a todos los empleados y a todos municipales. Sí. Cubría eso. Claro, a mí lo que pasa es que yo, analizando el pasado, y yo veía los 3 últimos presupuestos, y esa partida nunca se ha llegado a más del 10% de lo presupuestado, ¿no? Entonces siempre te queda ahí un margen como de maniobra, ¿no? Pero eso se puede gastar el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, ¿no? Buena opción. Dice, no nos han metido en la cárcel a ninguno, venga. ¡Bum! Fuegos artificiales para todo el pueblo. No, dicho de otra forma menos jocosa, ese dinero luego aparece, ¿no? ¿O se lo gastan ellos en vino? No, ese dinero, si no se gasta, evidentemente no se gasta y pasa al presupuesto siguiente como remanente o como... De todas formas, lo interesante de los presupuestos no es el presupuesto en sí. El presupuesto no deja de ser una declaración de intenciones. Eso he dicho yo siempre. Lo interesante de los presupuestos es la liquidación del presupuesto. Exacto, eso también. Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Cuando uno analiza la liquidación del presupuesto es cuando ve... Que perdón, ¿eso se hace cuándo? El 31 de diciembre termina, normalmente te lo dan en el primer trimestre, ya tenemos el avance de la liquidación del 2013, ya la tenemos. Y yo imagino que dentro de un mes nos dan ya el resultado definitivo, pero el avance final está ahí. Claro, sí. Y cada 3-4 meses te pueden ir dando avances de cómo va el resultado. Y las interpretaciones de las deudas y de los ingresos y los gastos. Ahí es donde está... va el tema. Nadie puede saber a priori lo que te va a costar en una calle. Puedes presupuestar. A mí me hace mucha gracia eso que acaba siempre en 80 céntimos. La calle no sé qué. El presupuesto llega a 80 céntimos. Digo, oiga, eso no lo sabe nadie. Es que hombre, te puede surgir un agujero así en una tubería que no lleves previsto. Curiosamente, el tope de gasto... ¿Lo puedes saber al final? Lo famoso del tope de gasto es la única modificación constitucional que hay vía acuerdo PP-PSOE ha sido esa. La única vez que se han puesto de acuerdo... Con lo cual, vuelvo a lo del principio de los principios. Modificar la Constitución es fácil cuando se tiene consenso. Y cuando se tiene una orden de Europa, o lo hace usted o lo fusilamos al amanecer. Por lo tanto... Si no hay otra... Dos preguntitas. Una, hablando de presupuesto y de los ingresos, ahora que se ha visto que hay menos habitantes en Trujillo,
por lo que también se ha publicado, Hay bajan mucho. 170.000 euros. Menos ingresos. Bajan Claro. mucho. A ver, yo creo que nos dan por trujillano? Yo creo que pasa que es un vale un trujillano. Los trujillanos valemos mucho. Bueno, allá donde estemos. Te Tanto como informo los que al vivecinos. principio de tu intervención te has referido a Trujillo como un pueblito pequeño como este. Y yo tenía ya broncas muy gordas por llamarle pueblo a Trujillo. Así Entonces, que, bueno, pero es el pueblo. has perdido lo menos 500 votos. No deja de ser el pueblo más bello de España. No me lo Yo despiste, Adolfo, yo sé no que me lo despiste. tiene título de ciudad, pero para mí es un pueblo. Bien, Porque pueblo, sin poner de mi parte. porque, Y me da recuerdo. pero por el significado de la palabra Que pueblo. ya lo sé, sí, no sí, por el sí, sí, con el mismo cariño que tú lo digo yo. Pero- Entonces, esos datos, no sé si tú tienes... Sí, ¿hasta qué punto son reales que haya 9.000 No, habitantes en no vez es de que sean 10.000? reales, es que es el INE el que te manda una carta y te dice: a usted le reconozco 9.400 habitantes. Como le Sí, pero ¿por reconozco qué de- viene, como ¿de si dónde no. viene ese desfase con Ellos o hacen, esa bajada con ellos otros hacen años? un análisis del padrón municipal y siempre hacen mecanismos correctores, ¿no? Es una cuestión de estadística. Tú le puedes dar los datos que tú consideres que son reales y que se ajustan a tu padrón. Ellos tienen procedimientos estadísticos en virtud de los cuales te corrigen y te dicen: a usted este año le corresponden ¿Y tú que 9.000. tienes Pero información entonces del no ayuntamiento? son datos reales, no es un número ¿Es verdad real? que No puede ser Trujillo real de viven ninguna 500 forma. habitantes menos que el año pasado? Yo creo que hay menos habitantes, pero no tanto. Y de hecho, el alcalde se comprometió, y así me consta, Sí, a a que recurrir vamos a eso. recurrir esa Sí. adicción, porque son una cantidad de euros menos interesante. Y además porque parece ser que vamos a demostrar fehacientemente que no ha habido ese movimiento. ¿Qué pasa? Que el INE no es tonto y el INE sabe lo que se genera en cada ciudad y sabe que aquí hay una población flotante importante que va y viene, que se mueve, y entonces utiliza esos mecanismos correctores para ver y para decidir. Es como, ¿realmente hay 3.483.214 parados? Pues no. A lo mejor hay 100 más, 100 menos o 200. ¿no? Usamos un procedimiento que es una encuesta de población. Y luego una pregunta a nivel autonómico respecto a la renta básica. Estoy viendo también en los medios de comunicación que se están denegando el 99,9% de las solicitudes de renta básica. Sí. De hecho, yo he tenido acceso a algunas cartas de devolución. Es que, oye, los baremos, a mí me parece las muy injusto el baremo las que hacen. solicitudes de documentación son peregrinas algunas, o sea, entonces ahí hemos a fallado. ti como jefecillo de Izquierda Unida, Ahí hemos fallado o sea, nosotros ¿os ponéis de mucho, acuerdo ¿no? con el PP? Proponéis lo de la renta básica, se aprueba, se lleva la gloria Monago de que ha puesto una renta básica en Extremadura que es falsa, porque sí, yo la pongo, pero si no se la doy a nadie es falsa. A ver, explícamelo. nosotros no creemos que sea falsa, nosotros creemos que el procedimiento es bueno, que está ahí, el reglamento es el que ha resultado ineficaz y efectivamente los procedimientos de baremación y de valoración pues están resultando a todas luces ineficaces. Es verdad que a propuesta nuestra, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Luis Alfonso Hernández Carrón, se inventó una cosa que eran las ayudas de emergencia, que es un dinero que está llegando ya a los ayuntamientos para emergencia social. Pero el modelo de renta básica, nosotros seguimos confiando en él. Creemos que hay que perfilar todavía un poquito más y creemos que hay que adelantar y queremos que hay que... todo ese procedimiento de solicitudes hay que acelerarlo de alguna manera. Y efectivamente, tal y como está diseñado el modelo, se presta mucho engaño. Porque, en fin, bajo un mismo techo convive mucha gente y a veces las valoraciones que se están haciendo es considerar a todo la unidad familiar, cuando la unidad familiar no es todo. Y entonces, claro, el hecho de que yo viva en casa con mis padres, pues no quiere decir que la renta de mis padres también sea para mí, ¿no? Y no sería desde la ignorancia, o sea, igual en vez de solicitar los papeles a Mérida directamente, que allí nadie te conoce, que a nivel local esa es una propuesta que fuera... esa es una propuesta que porque nosotros en los hemos... pueblos se conoce todo el mundo. Puede haber un funcionario en el ayuntamiento que dé fe, que diga, sí es verdad que este tío vive solo, o que Pero es verdad que su lo familia... da esa fe, propuesta- da fe, lo da fe el, esa propuesta- el secretario. Bueno, pero ahora tú la documentación La estás mandando documentación se a envía a Mérida y vía Mérida. ventanilla única. Lo que él Entonces, quiere ahí no te decir, que es lo que conoce nadie. nosotros hemos propuesto, es que las solicitudes lleguen a Mérida ya filtradas, Claro, con una a valoración eso voy. previa, bien. para que desde Mérida se vuelvan a valorar si se quiere, pero que ya haya una, digamos, iba a decir una palabra Sí, muy un cursi, un primer screening, es que no sé cómo un filtro, Sí, un una primer selección. control de eso, sí.
Es decir, que te lleguen y tú ya sepas que estas son las número 1, estas las 2 y estas las 3, ¿no? Y que las 1 son las más importantes y son las primeras que tengo que valorar. Claro, aquí los trabajadores sociales y la misma Cáritas saben realmente quién necesita, quién no necesita. Sí. Entonces, formas, que ellos fueran un poco los que... No digo Cáritas, mira, como he dicho yo toda la vida para las becas de los alumnos. Claro, sí, es que no es ninguna tontería. Que es mejor que en tu pueblo que te conocen el que digan si la mereces o la necesitas o no. Antes de existir la renta básica en Extremadura existía otra cosa, se llamaban las AISE, las ayudas de inserción social, ¿no? Que efectivamente se daban desde servicios sociales. ¿Cuál era el problema de las AISE? Que eran muy discrecionales. Es decir, era la voluntad del concejal de turno quien decidía quién tenía o quién no tenía una AISE. Por eso nosotros creemos más en un modelo de renta básica, porque es un derecho universal, un derecho de todos, ¿no? No va a discreción de quien te lo conceda, ¿no? Pero que yo coincido contigo que el modelo tiene fallos, que el modelo es francamente mejorable y que hay que mejorarle si queremos que sea eficaz, si no... Sí, por supuesto. Bueno, que tenemos que ir rematando, que ya hemos abusado demasiado de aquí. Hombre, viene una vez al año, hay que aprovecharse de... hablado de la manifestación cita del sábado. Bueno, venga, pero rápido. Yo no estuve, Adolfo, pero yo entiendo el derecho de la gente a pedir dignidad, me parece correctísimo. Eso sí. Yo creo que el problema es que se dislocó la manifestación al final, por lo que yo he podido ver, y lo que no voy a hacer es valorar... El final ya no es manifestación, o sea, el final ya es otro tema, o sea, yo de eso no hablaba. Yo no voy a valorar todo el trabajo que han hecho mucha gente, no solo de Izquierda Unida, había mucha más gente que no era de Izquierda Unida. Durante un tiempo en el que vienen reclamando pues un derecho, un cambio de situación, por 4 imbéciles que la lían al final de eso está claro que Izquierda Unida supongo estará en desacuerdo con ellos y yo estoy en desacuerdo y todo el mundo está en desacuerdo con ellos. No, yo me refería a la manifestación propiamente dicha. O sea, de verdad al motivo de la manifestación. ¿Tiene sentido hacer una manifestación donde se mezclen? A ti te enseñaron de pequeño aquello de las cantidades homogéneas y heterogéneas. No se pueden sumar huevos con manzanas. Y ahí se sumaban huevos con manzanas, porque tú veías esa manifestación y veías un señor, profesor de un instituto, con un salario de 300.000 euros. ¿300.000? Uy, has dicho 3.000. Con 3.000 euros de salario. Ojalá. Eso te iba yo a decir. Sí, eso lo ganáis en el Sagrado, los profesores del Sagrado, hombre, los otros no. con la antigüedad, Adolfo, merecido. Vamos a tirarnos pegotes aquí todo el mundo. Yo he ganado alguna vez 3.000 euros. Antes de jubilarme y esas cosas, y yo ganaba menos que lo de los institutos, pero bueno, de otros institutos de otro país. Entonces, otra cosa es que a Hacienda se ve 100.000, pero bueno. Un individuo de ese tipo, mezclado con otro individuo que, por ejemplo, pues era un aparcero de estos del pueblo de Marinaleda, un trabajador que tiene eso, no tiene ni un duro. Y yo decía, ¿qué tienen en común estos dos señores? Solo una cosa, que no le gusta a Rajoy. No, por motivos distintos totalmente. Yo creo que totalmente distintos. Yo creo que puede ir perfectamente juntos en una manifestación ese tipo de personas, porque independientemente de los ingresos de cada uno, pueden estar en desacuerdo con el gobierno con los recortes sociales que se están llevando a cabo, por ejemplo. Mira, yo me negué a politizar este procedimiento, y así lo dije en Madrid, en un consejo político, ¿no? En el que muchos compañeros míos apoyaban el procedimiento de los campamentos de dignidad y de las marchas por la dignidad, etcétera. Incluso el propio Cayo Lara lo defendió y decía que teníamos que volcarnos en... Y yo dije que así como no nos vinculábamos con el 15M, con esto tampoco, ¿no? Yo creo que esto nace en varios sitios donde ciertas personas en Extremadura vinculadas a Izquierda Unida, pero no al sector que está ahora mismo en Izquierda Unida. Quien ha liderado el procedimiento en Extremadura ha sido Manolo Cañada, que fue excoordinador de Izquierda Unida y que actualmente es una de las personas más críticas con la gestión de Pedro Escobar, ¿no? Y que se ha dedicado siempre a organizar historias de estas. Pues igual que Manolo Cañada está en Extremadura, está más gente por muchos sitios del país. ¿Y qué es lo que hay, Adolfo? Yo me da la sensación de que en este país hay una sensación de hartazgo, que se está calmando. Que se está calmando ya, y que hace poco lo hablaba con una persona y me decía, es que ahora hasta se trabaja mejor, ahora puedes ir a los sitios a pedir cosas, ¿no? Antes... la situación de ahogo, de asfixia económica, ahora parece que es menor. Y evidentemente la economía tiene ciclos y yo creo que hemos tocado fondo y ya estamos en el periodo de expansión. Poquito a poquito, pero se ve otro... También reconozco que la gente tiene necesidad de decir estamos hartos. Y entonces en esa manifestación se mezclaba todo.
todo. Es como por eso te digo que es una cosa muy heterogénea. La otra manifestación que a este señor le sentaba tan mal, la del día siguiente, provida de no sé qué historia, allí todos eran señores que estaban en contra del aborto y se veía lo que había. Ahora, ¿qué tiene en común las reivindicaciones de este señor, que lo que quiere es que se ponga la asignatura de música en el bachillerato, con la de este señor que dice, es que no tengo para darle de comer a mi hija? El hartazgo. No podemos sumarlo. Sí, el hartazgo. No, yo más que hartazgo, yo lo veo como un si a mí me preguntas cuál es, o sea, la gente no sabe lo que pedir. Es simplemente, está este que es malo, vamos a quitarlo. Yo creo que no es eso, Adolfo. Yo creo que no es. Seguramente en esa manifestación había hasta votantes de Rajoy. Estoy convencido. ¿Por qué no? Pero pidiendo qué. Sí. Pidiendo qué. No podemos pedirlo. Oxígeno, pidiendo. Pero ¿qué oxígeno? Si fuera un problema de oxígeno, si fuera un problema solo de dinero, vale, pero es que allí cada uno pide una cosa que además son sus intereses particulares. Pues precisamente por eso, a lo mejor había hasta votantes de Rajoy, ¿por qué no? Sí, es que yo, de verdad, yo creo que a mí me parece que es un claro manejo. El problema, no, yo creo, Adolfo, que lo que hay es una desafección entre la clase política y los ciudadanos, ¿no? Pero es una desafección porque le estáis vendiendo que el problema de España, o los problemas de España, tienen solución. Y que a este tío le vas a poner la música en el bachillerato, y al otro le vas a poner una parcelita, y al otro le vas a poner una casa. Alguien está vendiendo eso. ¿Alguien piensa que yendo a una manifestación ya no me van a echar de casa si no pago la hipoteca? Porque estaban los de las hipotecas con el papelito. Y eso no es cierto porque nadie da solución a esos problemas. O sea, nadie dice, yo voy a poner la música en el bachillerato porque me da la gana. No, solo dicen, nos vamos a cargar la ley porque es antidemocrática y no sé qué historias. Sí, seguramente haya que empezar a perfilar mejor las cosas, las peticiones, claro, y las cosas, y luego sí. Hagamos pero lo que esta sociedad ha demostrado, y ya no solo con Rajoy, los últimos años de Zapatero también pasó igual. La calle estaba convulsa y la calle estaba llena de manifestaciones. Sí, y había un montón de gente también solicitando cosas, ¿no? Yo creo que lo que la gente está también, y vuelvo a lo de al principio, tú decías, dime qué cosas se tienen que cambiar de la Constitución. La gente está necesitando cambios. Tú decías antes, el problema fundamental de Suárez fue que llegó Felipe González. ¿Con qué lema ganó Felipe González? ¿Te acuerdas? Sí, por el cambio. Pues el próximo que llegue con esa idea será el líder que se lo lleve. Pues ese es el problema, si es que no lo hay. Claro. Yo estoy esperando, ya te lo he dicho antes, el Mirlo Blanco. ¿En quién podemos confiar? Pues el próximo que sea capaz... Desde luego no podemos confiar en Willy Toledo. Alguno saldrá. O sea, si el objetivo de este país es que todos seamos como Willy Toledo, que ayer decía, se me caía la vergüenza y no los lagrimones, porque yo soy poco dado a la lágrima. Estaba en la puerta de la comisaría para que liberasen a los secuestrados. O sea, la policía le tiene un tío porque lo mueren a palos, los manifestantes, sí, policía, y yo no quería hablar de esto, quería hablar de lo que es la parte de la manifestación. Ya, pero léete las declaraciones del juez que los ha dejado libre a casi todos. Me da igual, en cualquier caso no son secuestrados por el Estado. No, por supuesto. Yo creo que no son secuestrados. Y luego tener las manifestaciones de la delegada del gobierno en Madrid, que también sabe algo de eso, y que dice que el juez es un cantamañana. Ya. Que el juez es cantamañana también debe Claro, pues por eso te digo que a lo mejor la gente lo que necesitamos, de alguna manera, yo creo que... No es a Willy Toledo. No, pues seguramente no. Necesitamos para nada. Algo. Bueno, pues, estoy de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo, Adolfo. Pues pongámonos de acuerdo, sentémonos y hablemos. Pero no hagamos manifestaciones y no nos carguemos todo lo que hay. Porque es muy fácil decir que no a todo. Estamos en España diciendo no a todo. Abre la boca Rajoy y es no. Fuera, ya está. Bueno, vamos a decir que sí algo. Nos marchamos ya, Sí, porque lo de la cena parece que se demora, la cena se demora. Bueno, que agradeceros muchísimo a Kim, especialmente que haya estado con nosotros hoy, porque te han quedado claras las cosas. Yo lo digo siempre, además ahora está él, pero cuando no ha estado él también, que me gustaría que viniera más veces. Porque, sí, da gusto. Aparte de que da gusto, lo bien que habla, lo bien que nos explica todo, ¿no? Muchas gracias. Muchas veces, tú también, Adolfo. No, es que hace 2 domingos fue la parábola del hijo pródigo, oye. No, a lo que voy, que sabes que se te quiere, que pasa mucho tiempo entre visitas y muchas veces se nos quedan dudas en el tintero. Claro. Si vinieras más a menudo, no te preocupes que bueno, no sé si la semana que viene, pero otra vez que pueda y que sin que sea. Ay, se me ha olvidado comentar una cosita nada más, una pequeña avanzadilla de algo. Yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo a nivel municipal es un problema de transparencia. Y voy a ver si soy capaz de explicarme bien. Transparencia con el empleo. No puede ser que tú vayas por la calle y te pare alguien y te diga fulanito ha entrado y no han llamado a no sé quién. Y tú te conviertas, por ser el hecho de ser político, en el vocero de eso y llegas a un pleno y lo vociferes. Y digas, no, es que no, yo no. ¿Por qué? Porque sin datos yo no puedo hacer nada. Entonces nosotros... ¿Estás hablando de alguien en concreto? Bueno, es una pregunta que se lanzó. Sí, pero es que yo, de verdad... Está hablando del otro. No, es que hubo una discusión muy dura. Sí.
muy dura y con acusaciones muy duras, ¿no? Sí. Y yo me sentí ridículo. Y cuando yo en mi intervención en el pleno digo, hombre, bienvenidos al debate del Estado de la ciudad, porque no parecía un debate de presupuesto, parecía el debate del Estado de la ciudad. Sí. Digo, hombre, es que si yo voy a convertirme en el vocero de todo lo que oigo por la calle, yo lo hago también, ¿eh? Porque lo sé hacer, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Ahora bien, ¿qué le achaco yo a este gobierno municipal? Falta de transparencia. No quiero decir que lo haga mal, quiero decir que no hay transparencia en los criterios de contratación. Y entonces, cuando no existe la transparencia... ¿Qué significa eso? Exactamente. Significa que no se comunica cuáles son los procedimientos que se están llevando a cabo. Es decir, para acceder al empleo en el ayuntamiento tenemos 4 vías de acceso. Servicios sociales, Exacto. un informe de servicios sociales, hay un acuerdo... Lo que dijo Inés. Con un informe de servicios sociales hay un acuerdo entre los 3 grupos políticos que nos callamos y entra la persona Porque que dijo sea. que se hacían contratos de emergencia social y que se Perfecto. saltaban la lista de empleo. Perfecto, pero si existe ese contrato, existe. Eso, en todo caso, a mí y al otro portavoz se nos tiene que comunicar. Claro. No porque necesitemos saber quién persona está contratada o no, sino para evitar la suspicacia del que me para por la sí. calle y me dice fulanito de tal ha entrado y no yo, que no sé qué, que no sé Correcto. cuánto. Segundo, bolsa de empleo, que evidentemente hay unos criterios de bolsa de empleo ahí que fueron aprobados por todos y que son manifiestamente mejorables y que a lo mejor hay que sentarse a modificarlo. Tercero, plan de empleo experiencia, Sí. que son planes que vienen desde Mérida, y ahí yo sí acuso a este gobierno, la palabra acusar no me gusta, si digo que se debería de contar mucho más con la oposición, no tanto a mí, yo no quiero que se me invite al procedimiento de contratación, si lo van a hacer bien los técnicos, claro que sí, si valorar un currículum y una experiencia, sí, pero sí para decir los perfiles profesionales. Por lo menos que se tenga en cuenta mi criterio, y el criterio de mi grupo y el criterio del Grupo Socialista. Que no pase como el lío que hubo en su momento. Es decir, mire usted, nosotros creemos que necesitamos un archivero municipal. Y yo puedo decir, nosotros creemos que es más necesario un animador sociocultural, porque le va a hacer estas funciones, estas y estas. Y ustedes que lleguemos por lo menos a un acuerdo. Y que no me llegue un papel diciéndome, selección de personal de biblioteconomía. Pues vale, pues mire usted. Sé que me dirán, somos mayoría y es a nosotros a quien nos compete gobernar. Pero estamos hablando de trabajo. Y de verdad que el trabajo es un bien escaso y es lo que posibilita la vida, de alguna manera. Sí, una cuarta Y vía, la que cuarta no se vía- eso, que no se te olvide. La cuarta vía es el PER, el Plan de Empleo Rural, la EPSA que se llama actualmente. Sí. Y ahí tampoco tenemos criterios de selección muy claros. Entonces la gente confunde bolsa de empleo con AEPSA, con servicios sociales y con lo demás. Y hay un Y batiburrillo luego tremendo. hay otra cosa que también Entonces, se confunde. la propuesta que nosotros vamos a hacer desde Izquierda Unida es crear una comisión, no una comisión, porque cuando creas una comisión es para que nada funcione, sino crear procedimientos claros y transparentes y que se comuniquen a los ciudadanos de cómo se accede al empleo en el Ayuntamiento de Trujillo. Hay una quinta vía que usa el alcalde del grupo municipal que nos gobierna, que es lo que se llaman los autónomos dependientes. Eso es lo que yo te iba a decir, que no son contrataciones, pero son sí de servicios. Exactamente. Yo necesito un informático o he puesto el ejemplo informático, pero me da igual, o un técnico de medio ambiente, y en vez de sacar la plaza digo, a ver, ¿quién hay por ahí que sea, tú eres autónomo, si date de alta autónomo y me facturas a mí? Claro. Y la condición es que más del 75% de tu tiempo te lo dediques a mí. El resto lo dedicas a otro. Entonces, yo, claro, cuando alguien le dice al señor Casero, es que usted está enchufismo, él te va a decir, no, mire usted, yo enchufismo ninguno. Esa persona es autónoma. Claro. Cuando yo quiera, esa persona se va. O sea, usted no me acuse de enchufismo porque esa rémora no se va a quedar cuando yo me vaya. Sí, no es empleado del ayuntamiento. Mira, te hago una pregunta difícil. Venga. A esas 5 vías, añadiendo esta última, ¿habría que añadir una sexta que diga enchufismo? Es decir, ¿hay enchufados en el ayuntamiento? Yo no he detectado esa situación. Sí es verdad. Me alegro de que así sea. Sí es verdad que existe, y existe porque la ley lo recoge, personal de confianza. Sí, bueno, pero eso... Sí. Si a eso le quieres llamar enchufismo, pero eso es personal de confianza. No, yo te hablo de... No, eso no es enchufismo, eso estás contemplado en algo que no sea. Yo creo que no, de verdad. O sea, lo que para mí es una gran alegría. Creo que no, pero te vuelvo a decir lo de antes. Lo que genera esa incertidumbre es la falta de transparencia. Ya está. Pues nada, yo voto esa moción de Izquierda Unida. Que Sí. papelito. Papelito luego no va a leer nadie. Sí, no. Si hace un papelito diciendo para atrás, no te metas falta esto y tal, eso no lo lee nadie. Vamos, no sé. No, un pero señor que se quede sin plaza. Yo lo he dicho muchas veces que uno de los graves fallos que tiene el gobierno de Alberto Casero es la falta de
transmisión de las acciones hacia los ciudadanos. Yo no quiero decir, esto no es de recibo, esto lo hace el Partido Popular. Que se explican, bien podían... Esto no lo hace el partido, esto lo hace el Partido Popular. Yo he hecho en falta que el gobierno municipal haga esto, pero como gobierno municipal. No como y ahí Partido se mezcla Popular. la churra con la harina, eso no se sabe. Eso no es... Lo comentamos también el otro día. Sí. Y bueno, me parece mentira que Alberto Casero, que es una persona que se ha curtido en 1000 batallas y que ha pasado por la Asamblea de Extremadura y que sabe lo que son los gabinetes de prensa y sabe cómo funciona un gabinete de prensa, no tenga esa... No pues quiero... Aquí en esta casa hay excelentes profesionales. Muchísimo. Como autónomos se pueden dedicar a eso también. Por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, si yo ahí lo dejo. Pero que no se trata solo de convocar ruedas de prensa. Que no es como lo de la participación ciudadana. Cuando a mí me dicen, hombre, es que las asociaciones están participando en las carrozas, en las no sé qué. Es que eso es participación ciudadana. Digo, vale, sí, pero también hay algo más. Esos son ciudadanos que participan. Exacto. Sí, que no es lo muy mismo. Bien, muy bien. Buena apreciación. Sí, me ha gustado. Sí. Astuto matiz. ¿Qué se dice? Uno que me ha llamado. Que nos vamos a cenar. Que nos vamos, sí, efectivamente. Últimamente estoy mucho con el alcalde de tu pueblo. Hombre, mi amigo Olivenza. Bernardino. Con Bernardino. ¿Qué tal? Bien. Yo creo que a lo mejor no es muy listo, pero no parece que sea mala persona. No parece que sea malo. No, yo la verdad es que es consejero de la CESMA también conmigo. Sí. Y la verdad es que tenemos buenos ratos, pasamos ratos interesantes. Sí, muy salado, ¿no? Se le ve cercano, se le ve amable, se le ve... Bueno, que todo esto estamos todavía en el aire, así que... Sí. Hasta, por supuesto, pero Adolfo de Olivenza, que es un pueblo precioso. Por muy otro bonito, lado, Olivenza. Y que si no se lo preguntan a las 170 mujeres que han ido la semana pasada. Con mi voto en contra. Y los que somos un poco rayanos, pues Olivenza nos gusta mucho. Claro. Sí, es verdad, es que este es medio...